Capítulo 181 Magia del ejército. Por otro lado, Roy y Julia seguían consumiendo constantemente el poder mágico de Pride. Aunque este ángel de 4 alas había desarrollado gradualmente la habilidad especial del orgullo, todavía no era invencible y no podía usar la habilidad con micrófonos para distorsionar la realidad de manera ilimitada. La armadura de invierno frío le dio a Roy una resistencia inimaginable. Incluso después de luchar durante tanto tiempo, Roy todavía tenía abundante poder mágico, que estaba más allá del alcance de Pride. Al ver que Orgullo se estaba volviendo cada vez más exhausto y jadeante, y cuando Roy y Julia estaban a punto de ganar, Roy de repente descubrió una enorme fuente de radiación que venía de atrás en su percepción de radiación. Roy disparó varias lanzas de hielo consecutivamente, lo que obligó a Pride a retroceder una distancia, y luego miró hacia atrás. Roy se sorprendió cuando descubrió que la fuente de radiación en el cielo detrás era en realidad un ejército de cientos de ángeles. Roy miró a Pride. Cuando vio su cuerpo en forma de ángel, la mente de Roy se aceleró. ¿Qué pensarían los ángeles si vinieran aquí y vieran un demonio y un ángel caído persiguiendo a otro ángel? Terminemos con esto rápidamente. Roy llegó a esta conclusión en un instante. No fue fácil reprimir Pride hasta ese punto. Si no podía terminar la matanza esta vez, ¿quién sabía qué pasaría la próxima vez? El poder mágico en su cuerpo surgió, y Roy usó destino criogénico nuevamente. Los gases en la atmósfera se licuaron y los copos de nieve negros que flotaban desde el cielo se convirtieron en innumerables hojas negras afiladas bajo el control del poder mágico de Roy. Salpicaron y cortaron el cuerpo de Pride por todas partes. La sangre dorada que fluía del cuerpo del ángel se congeló antes de que pudiera salir de las heridas. Y bajo la temperatura extremadamente baja, el frío corroía las heridas. El orgullo activó desesperadamente su capacidad para distorsionar la realidad, queriendo eliminar este estado congelado. Pero en el momento en que eliminó el estado de congelación, se volvió a congelar de inmediato en el segundo siguiente, y el frío severo recorrió todo su cuerpo como una marea. ¡No! Cuando el último rastro de poder mágico en su cuerpo fue succionado, y no pudo evitar congelarse, Pride solo tuvo tiempo de dejar escapar un grito miserable antes de quedar congelada en el suelo. La forma de la escultura de hielo aún mantenía sus manos abiertas hacia el cielo. Julia arrojó su espada angelical y golpeó con precisión la escultura de hielo. Con un crujido, la escultura de hielo se hizo añicos y el cuerpo de este ángel de 4 alas, Orgullo, se hizo añicos en miles de fragmentos de hielo. Y sin detenerse a descansar, Roy sacó el talismán de Sin y guardó el alma de Pride en él. Después de hacer todo esto, el ejército de ángeles llegó por encima de Roy y Julia. El ejército de ángeles no se atrevió a seguir acercándose. La ventisca negra que envolvió un radio de 2 kilómetros les hizo sentir un rastro de miedo. Pero vieron la escena de Roy y Julia matando a Pride. No pudieron distinguir el orgullo de los 7 pecados capitales claramente y solo vieron morir a un ángel enmascarado de 4 alas bajo el ataque de un demonio y un ángel caído. Esta escena hizo que todos los ángeles ardieran de ira. Sin embargo, lo que más sorprendió a los ángeles fue que su sangre comenzó a hervir a medida que se acercaban. Leer en tu novela ligera.com. Esto es los 6 ángeles de sangre de 4 alas que iban a la cabeza se miraron entre sí. Esta era la señal del juramento de sangre descubriendo un objetivo de venganza. No es Estraga. Entonces, ¿este demonio y ángel caído son los asesinos de Lady Uriel? Los ángeles de sangre, que instantáneamente llegaron a una conclusión, ya no pudieron reprimir su ira. Sacaron sus espadas angelicales, apuntaron a Roy y Julia desde lejos y rugieron. Ejército de ángeles. Ejecución. El siguiente segundo, cientos de ángeles levantaron sus armas al unísono y lanzaron un asalto de luz sagrada sobre Roy y Julia abajo. Cientos de rayos dorados de luz sagrada se condensaron en un pilar de luz dorada incomparablemente enorme en un abrir y cerrar de ojos. Como la lanza de un caballero que cae del cielo, apuñaló diagonalmente el suelo. Aunque habían esperado durante mucho tiempo que los ángeles lanzaran un ataque, los corazones de Roy y Julia aún saltaron cuando vieron esta espectacular combinación de ataque. Julia le tendió la mano a Roy y este la agarró. Luego, instantáneamente activó Flash y se teletransportó una distancia. Sin embargo, esta distancia no fue suficiente. Después de que aparecieron Roy y Julia, inmediatamente extendieron sus alas y volaron de regreso. ¡Bum! El pilar dorado de luz sagrada golpeó el suelo donde habían estado Roy y Julia, causando una poderosa explosión. Roy y Julia solo vieron una bola que destellaba cegadoramente con una luz intensa en el punto de explosión.
Fue tan fuerte como una explosión nuclear, y luego la bola de luz se extendió, trayendo consigo un impacto ardiente sin igual. Aunque Roy y Julia se retiraron lo suficientemente rápido, no pudieron compararse con la velocidad de la luz. A pesar de que evitaron la explosión, la luz sagrada que se extendió después brilló sobre ellos sin ningún punto ciego. ¡Ah! Roy y Julia gritaron de dolor. ¿Cuán rica fue la luz santa encendida por cientos de ángeles? A pesar de que Roy estaba usando la armadura de invierno frío, y tenía el efecto de reducir el daño de la luz sagrada, todavía tenía tanto dolor que quería morir. Toda la piel expuesta sintió un dolor abrasador. Roy había sido quemado por las llamas de otros demonios antes, pero el dolor era incomparable a este momento. Julia, un ángel caído, también sufrió el mismo daño por quemaduras. A pesar de que una vez fue un ángel, la luz sagrada se usó principalmente para evolucionar y dispersar el poder oscuro en los cuerpos de los seres. Cuando el poder oscuro reaccionó, no importaba si eras un ángel o no. Los dos cayeron del cielo. Soportando el dolor, permanecieron firmes en el suelo. Pero sus cuerpos emitían grandes cantidades de humo verde y su piel mostraba signos de derretirse. Vas primero. Los retrasaré. Roy sacó una bomba nuclear táctica del espacio del sistema y la sostuvo en su mano. Ten cuidado. Sígueme lo antes posible. Vuela al sureste. Julia sabía que este no era el momento de hablar, por lo que inmediatamente perseveró en desplegar sus alas y volar hacia el sureste. Roy no pensó en por qué Julia quería que volara hacia el sureste. Solo sacó un detonador en silencio y lo colocó en la bomba nuclear táctica. Al ver que la magia del ejército liberada por cientos de ángeles no pudo matar a Roy y Julia de un solo golpe, el ejército de ángeles dejó de usarla y en su lugar se extendió y rodeó todo el espacio aéreo. Roy miró hacia el cielo y encontró 6 ángeles cuyas alas eran diferentes a las de los otros ángeles. Tenían alas rojo sangre. Estos 6 ángeles aterrizaron y se pararon en el suelo no lejos de Roy. El líder apuntó su espada a Roy y dijo con odio: «Demonio. Eres el asesino que mató a Lady Uriel, ¿verdad?» Simplemente lo estaban reconfirmando, pero hizo que Roy se diera cuenta de que este ejército de ángeles no estaba aquí para vengar al orgullo, sino al Uriel asesinado. Roy no les respondió sino que les arrojó una bomba nuclear táctica. Sin lugar a dudas, Roy no necesitaba decir tonterías. Necesitaba escapar lo antes posible. Frente al misil de 3 metros de largo que arrojó Roy, los ángeles de sangre no sabían qué era. Pero cualquier cosa arrojada por el enemigo no era algo bueno, por lo que inmediatamente cortaron el misil. Uno de los ángeles de sangre cortó el misil por la mitad, pero una explosión masiva siguió después. Al igual que el ataque de luz sagrada de los ángeles, la bomba nuclear también emitió un destello deslumbrante e intenso. En el momento en que apareció el destello, los ángeles de sangre se dieron cuenta de que algo andaba mal y rápidamente usaron su poder mágico para protegerse. En cuanto a Roy, esta vez se arriesgó. No usó su poder de congelación para protegerse, sino que lanzó 2 bombas nucleares tácticas más en diferentes direcciones una tras otra. Las 3 bombas nucleares explotaron casi al mismo tiempo, y poderosas ondas de choque barrieron instantáneamente todo el campo de batalla. El cerco formado por cientos de ángeles se rompió inmediatamente bajo estos poderosos impactos. Muchos de los ángeles soldados de 2 alas de bajo nivel fueron reducidos a cenizas por las altas temperaturas, y el resto fue empujado lejos por el violento viento. Roy estaba en el centro de las explosiones, por lo que, naturalmente, no se salvó. Sin embargo, la Coldwinder Armor absorbió una parte de las altas temperaturas y las ondas de choque, y se abrió paso junto con las turbulentas ondas de aire. Después de estabilizarse en el aire, Roy ignoró sus heridas y voló hacia el sureste a la velocidad del sonido. Las explosiones de las 3 bombas nucleares de Roy cubrieron de polvo a los cientos de soldados ángeles. Después de que el polvo del suelo se dispersó, los ángeles de sangre se dieron cuenta de que su objetivo de venganza había volado muy lejos. Ellos rugieron de ira y lo persiguieron con el ejército de ángeles. Capítulo 182 Ciudad del Rey Demonio, Trono de Piedra Negra. Roy no tuvo más remedio que escapar ahora. No importa cuán feroz fuera, le era imposible luchar contra un ejército de cientos de ángeles. A menos que Roy pudiera usar su condición de demonio de alto rango para reunir a un grupo de demonios de bajo nivel a su alrededor, en cuyo caso, podría intentar luchar contra este ejército de ángeles. Pero era difícil decir quién ganaría o perdería. En este ejército de ángeles, los 6 ángeles de alas rojas le dieron a Roy un muy mal presentimiento. En su percepción de radiación, la energía de radiación que emana de estos 6 ángeles de alas rojas como la sangre era muy poderosa.
Casi todos ellos no eran peores que Uriel. Roy no entendía qué tipo de ángeles eran aquellos con alas color sangre porque era la primera vez que se encontraba con este tipo de ángel. Pero esto no le impidió juzgar la fuerza de ambos lados. Mientras volaba hacia el sureste, Roy ocasionalmente miraba hacia atrás para observar. Descubrió que el ejército de ángeles todavía lo seguía, pero debido a la diferencia en las velocidades de vuelo, la formación del ejército de ángeles había cambiado dramáticamente. Los que seguían a Roy más cerca eran los 6 ángeles de alas rojas como la sangre. La radiación que emanaba de sus cuerpos era como luces brillantes y podía verlos de un vistazo. Con la vista de Roy, incluso podía ver las expresiones furiosas y distorsionadas en sus rostros. Un poco más atrás había unos soldados ángel de 2 alas. Estos ángeles soldados probablemente eran ángeles originales, por lo que eran un poco más fuertes y apenas podían seguir a los 6 ángeles de alas rojas como la sangre. Sin embargo, fue imposible para los soldados ángeles artificiales. Durante el vuelo de larga distancia, la distancia entre ellos y sus compañeros de equipo frente a ellos se amplió gradualmente poco a poco. Todo el ejército de ángeles se dividió en 3 segmentos durante la persecución. Pero aún así, Roy no tenía intención de detenerse. Incluso si se detuviera ahora y solo luchara contra los 6 ángeles de alas rojas como la sangre, si no pudiera resolver rápidamente estos 6, los soldados ángel detrás de ellos lo rodearían rápidamente nuevamente. Roy solo podía seguir volando hacia adelante. Vagamente podía ver la fuente de radiación que representaba a Julia enfrente. Aunque no sabía por qué Julia quería que volara hacia el sureste, supuso que tenía sus razones para hacerlo. Después de volar durante más de 2 minutos, Roy alcanzó a Julia. La velocidad de vuelo de Julia era un poco más lenta que la de Roy, así que cuando vio que Roy lo alcanzaba, abrazó la cintura de Roy, presionando con fuerza contra él, y señaló al frente. «Rápido, sigue volando. Aférrate. Casi estamos allí». Aunque Roy ahora sostenía a Julia, su velocidad de vuelo no disminuyó. La definición de Roy para sus alas de demonio fue vuelo Mach. Esta definición era equivalente a mantener su velocidad constante y no disminuiría la velocidad debido al peso adicional. ¿A dónde vamos? Roy le preguntó a Julia mientras volaba. Un cráter volcánico. Julia respondió. En ese volcán, hay un canal espacial que conduce al espacio alternativo donde está el trono de piedra negra. Leer en tu novela ligera com. El ánimo de Roy se levantó instantáneamente cuando escuchó esto. Julia era bastante inteligente. Al ser perseguidos por estos ángeles, estarían más seguros escondidos en un espacio alternativo. De lo contrario, Roy no tenía ninguna duda de que estos tipos, que querían vengar a Uriel, lo perseguirían hasta el fin del mundo. Mientras abrazaba a Roy con fuerza, Julia se dio la vuelta y miró a los 6 ángeles de 4 alas que los seguían de cerca. Dijo con odio. Maldita sea. En realidad son ángeles de sangre. Estos tipos están apostando todo. ¿Ángel de sangre? ¿Qué demonios es eso? Roy preguntó en voz alta. Un ángel de venganza que ha hecho el juramento de sangre. Julia también explicó en voz alta. Con el juramento, pueden obtener temporalmente una fuerza poderosa. Con 6 ángeles de sangre, son casi capaces de matar a los señores demonios. Parece que solo podemos escondernos en un espacio alternativo. Roy sacó una bomba nuclear táctica del espacio del sistema y se la entregó a Julia. Ya instalé el detonador. Tíralo y déjalos pasar un buen rato. Roy podía sentir que los 6 ángeles de sangre detrás se acercaban lentamente a él. Parecían estar dispuestos a gastar una gran cantidad de poder mágico para aumentar su velocidad, y sería problemático si los ángeles los interceptaran antes de que ingresaran al volcán. Julia abrazó a Roy con fuerza con una mano y agarró el misil que Roy le entregó con la otra. Este misil se sentía demasiado grande para ella, pero aún podía sostenerlo de manera estable con su fuerza. Por alguna razón, Julia estaba un poco emocionada cuando sostenía este misil. Había visto a Roy usar estas armas humanas antes y sintió que las explosiones eran bastante poderosas. Entonces, en ese momento, Julia se sentía como una niña que estaba haciendo estallar petardos por primera vez, nerviosa y emocionada. Siguiendo lo que dijo Roy, Julia presionó el botón del detonador y rápidamente lanzó el misil sin usar mucha fuerza. El misil se dirigió hacia los ángeles de sangre detrás de ellos. Ten cuidado. Al ver a Julia arrojar la bala de cañón, los ángeles de sangre se alarmaron. Habían visto el poder de esta cosa explotar antes, por lo que volaron apresuradamente y se extendieron hacia los lados. Sin embargo, cuando el misil voló por el camino que hicieron, explotó de repente. ¡Bum!
Un deslumbrante destello de luz apareció de nuevo en el cielo. Los 6 ángeles de sangre se balancearon por la ráfaga de aire, casi cayendo. Estaban bien, pero la explosión los bloqueó y estaban un poco más lejos de Roy. Sin embargo, los ángeles soldados un poco más atrás tuvieron mala suerte. A medida que avanzaban, chocaron de frente con la enorme onda expansiva. Bajo el enfrentamiento de las dos fuerzas, fueron exprimidos hasta el punto de casi vomitar sangre. De esta forma, Roy y Julia lanzaban bombas nucleares tácticas de vez en cuando para detener el avance de los ángeles. Los dos lados estaban en un punto muerto mientras volaban cientos de kilómetros. En este momento, el terreno de abajo cambió. Una cadena montañosa continua apareció en el suelo, y al mismo tiempo, un volcán colosal estaba a la vista. Este volcán era muy famoso en este mundo porque estaba lleno de llamas abrasadoras y magma. Alguien había jurado una vez que había visto a los demonios salir volando del cráter volcánico, así que los humanos de este mundo llamaron a este lugar la Puerta del Infierno. Por supuesto, aunque la gente de este mundo llamó a este volcán con este nombre, no lo creyeron en el fondo. Antes de que los ángeles y los demonios llegaran a este mundo, el pensamiento científico siempre había ocupado una posición superior en la mente de los humanos. Esta llamada Puerta del Infierno era más como un método para atraer turistas. Pero, ¿quién sabía que este lugar era realmente una puerta del infierno? De hecho, había muchas entradas para alternar espacios en esta tierra. Eran las puertas que podían conectarse con otros espacios alternativos. Sin embargo, estas puertas a espacios alternos no eran como los enormes vórtices que mostraban las películas. Pero eran bastante ordinarios y sin el menor defecto. Era como si estuvieras mirando claramente una montaña o una pared frente a ti, pero cuando te topabas con ella, te encontrabas en otro espacio. Por supuesto, podría ingresar a algunos espacios alternativos de esta manera, pero algunos estaban encriptados y requerían desbloqueo para ingresar. Bajo la guía de Julia, Roy voló hacia el cráter y rápidamente se precipitó hacia el volcán. Los ángeles de sangre detrás de ellos parecieron darse cuenta de lo que Roy y Julia estaban tratando de hacer, y rápidamente gastaron una gran cantidad de poder mágico para acelerar. Después de romper el smog volcánico formado por el humo de azufre e innumerables partículas, Roy y Julia llegaron al fondo del volcán. Aunque el magma aquí no se enfrió completamente, formó una capa solidificada frágil en la superficie. Roy lo pisó con cuidado y el poder mágico brotó de sus pies. Usó escarcha para solidificar un poco más el magma antes de dejar a Julia en el suelo. Sosteniendo su espada angelical caída, Julia caminó hacia la pared volcánica y clavó la espada en una roca. Entonces sucedió una escena extraña. Su espada no atravesó la roca, pero el lugar donde la espada de Julia apuñaló se ondulaba, y la parte delantera de su espada desapareció. Mientras Julia giraba lentamente su espada, las ondas creadas por las fluctuaciones espaciales se expandían gradualmente. Como guardia personal, Su Majestad Samael me otorgó el derecho a entrar libremente en la Piedra Negra. Julia explicó sin mirar atrás. Esta espada es la llave para abrir el espacio donde está la ciudad del Rey Demonio. Pero después de que el poder de la corrupción erosionó la Piedra Negra, Su Majestad Samael no tuvo más remedio que mudarse. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en la Piedra Negra, así que no estoy seguro de cómo es el interior. Si quiero decir, si la Piedra Negra ha sido completamente erosionada, entonces lo que nos espera también será un gran problema. Después de todo, si la corrupción es realmente el poder del vacío que mencionaste, darse prisa. No tenemos otra opción ahora. Roy miró hacia el cráter de arriba. Allí, 6 ángeles de sangre estaban rugiendo y ya cargaban directamente hacia abajo. Después de escuchar esto, Julia no dijo nada más y continuó girando su espada larga lentamente. Con un pop, se abrió un canal circular, e incluso pudieron ver la escena del mundo opuesto a través de él. Sin embargo, Roy y Julia ya no tuvieron tiempo de mirar. Ella retiró su espada larga y saltó con Roy. Justo después de que entraron, el canal comenzó a cerrarse lentamente. Pero inesperadamente, justo cuando el canal estaba a punto de cerrarse, llegaron los 6 ángeles de sangre, y aprovecharon la última oportunidad para correr hacia el canal. Capítulo 183 Autoridad de mando. Aquellos que no habían visto la Piedra Negra con sus propios ojos, definitivamente encontrarían la escena aquí inimaginable. En este espacio, había un cielo que siempre estaba oscuro, y el mundo entero parecía estar envuelto en una capa de neblina. El aire aquí era como el abismo, lleno del penetrante olor a azufre y llamas. El suelo estaba negro. Era una tierra formada por magma enfriado. Además, no hubo rastros de plantas. El trono de Piedra Negra se encontraba en una isla solitaria rodeada por un mar de magma rojo.
Pero esto fue solo en el pasado. Ahora, un sol brillante apareció en el espacio Piedra Negra. Fue un vórtice dorado masivo. Comparado con el tenue color amarillo de este mundo, parecía deslumbrante. Colgaba alto en el cielo de este espacio, y en el centro había una oscuridad profunda que no se podía ver ni acercarse. Este enorme vórtice giraba lentamente, pero traía consigo una poderosa fuerza gravitacional sin igual, como si el centro del vórtice fuera un verdadero agujero negro. Toda la materia en este mundo fue destrozada, descompuesta y luego convertida en escombros y polvo que fueron succionados hacia el cielo y luego entraron en el vórtice. Cuando Roy y Julia entraron a este lugar, vieron esta escena. Incluso de pie en el suelo, Roy sintió que lo tiraban hacia arriba y solo podía bajar su centro de gravedad para resistir. Julia tenía una expresión de sorpresa mientras miraba el trono de Piedra Negra en lo alto de la cima de la montaña negra en la distancia. No había estado aquí durante mucho tiempo, así que cuando vio por primera vez la situación de la Piedra Negra, descubrió que la erosión se había intensificado. Más de la mitad del trono de Piedra Negra, la ciudad del Rey Demonio, había sido absorbida por el vórtice del cielo, y el daño empeoraba. Los dos no se quedaron mucho tiempo donde estaban. Luego de ingresar a este espacio, aparecieron en un camino ancho pavimentado con rocas negras. Después de intercambiar miradas, corrieron hacia la cima de la montaña. Debido al poder devorador de la corrupción en el cielo, no se atrevieron a volar y solo pudieron correr. Ten cuidado. No te dejes atrapar. Julia le dijo a Roy mientras corría. Además, el flujo del tiempo en este espacio es diferente al del mundo exterior. Al escuchar esto, Roy echó un vistazo al canal espacial, que se estaba cerrando lentamente, y preguntó, ¿es más rápido o más lento que el mundo exterior? Es más rápido. 10 minutos aquí es aproximadamente 1 minuto afuera. Julia respondió, ¿unas 10 veces? Roy suspiró. Eso es malo. ¿Puede este canal cerrarse a tiempo? Todo está bien. Dijo Julia. Te traje aquí porque todavía quedan un gran número de guardias demoníacos en el trono de Piedra Negra. Ahora que Lord Samael no está aquí, podemos comandar a estos guardias demoníacos. Con su ayuda, incluso si esos ángeles de sangre nos persiguen, podríamos tratar con ellos sin el ejército de ángeles. Los dos no dijeron nada más y se apresuraron por el camino hacia el trono de Piedra Negra. Después de haber corrido cierta distancia, 6 figuras se precipitaron hacia este espacio justo cuando el canal espacial estaba a punto de cerrarse por completo. Debido a la diferencia en el flujo del tiempo, aunque los 6 ángeles de sangre parecían haberse precipitado menos de 3 segundos detrás de Roy y Julia, había aproximadamente medio minuto entre ellos cuando llegaron a este espacio. Roy y Julia ya habían huido lejos, por lo que los ángeles de sangre no pudieron interceptarlos inmediatamente después de apresurarse. Después de ingresar a este espacio, los 6 ángeles de sangre se quedaron atónitos cuando vieron la escena en el cielo. Leer en tu novela ligera.com. Quizás la mayoría de los ángeles habían oído hablar de la existencia de la Piedra Negra, pero había muy pocos ángeles que realmente pudieran entrar en la Piedra Negra. Este mundo extremadamente opresivo era como un verdadero infierno, haciendo que los ángeles de sangre se sintieran muy incómodos. Sin embargo, solo se quedaron atónitos por un momento. Después de todo, después de hacer el juramento de sangre, ya estaban decididos a morir, así que incluso si llegaban al cuartel general de los demonios, les pasaba lo mismo. Después de volver a sus sentidos, notaron las figuras de Roy y Julia corriendo adelante y subconscientemente querían volar y perseguirlos. Pero en el momento en que volaron, encontraron que sus cuerpos estaban siendo succionados incontrolablemente, por lo que solo podían batir sus alas y caer al suelo. Los 6 ángeles de sangre miraron de mala gana el enorme vórtice en el cielo, pero solo podían seguirlos a pie. El camino hasta la cima de la montaña no fue demasiado largo. Pronto, Roy y Julia llegaron frente al trono de Piedra Negra. Era una ciudad enorme con el típico estilo demoníaco, y el negro era el color principal de esta ciudad. La ciudad entera desprendía una sensación fantasmal. Tenía muros de ciudad sólidos que tenían decenas de metros de espesor, y los muros de la ciudad estaban llenos de esculturas feroces y afiladas que parecían cuernos de demonio. Estas esculturas afiladas densamente empaquetadas perforaron el cielo como una montaña de espadas, llenas del significado de rebelión. Una puerta gruesa de 15 metros de altura apareció frente a Roy y Julia. En la puerta había un patrón tridimensional de un cráneo de demonio, y sus ojos oscuros parecían mirar a todos los que se acercaban a la puerta. Pero Julia ni siquiera lo miró. Caminó hacia adelante, insertó su espada larga en la boca del esqueleto e inyectó poder mágico en ella.
Primero se escuchó un fuerte clic, luego un fuerte ruido sordo, y la puerta de la ciudad se abrió lentamente. Antes de que la puerta se abriera por completo, Roy y Julia entraron rápidamente por el hueco. Después de entrar por la puerta, Roy vio una gran cantidad de demonios sosteniendo armas. Estos demonios miraron a Roy y Julia corriendo con sus ojos escarlata, aparentemente confirmando si eran intrusos o no. Como había dicho Julia, había muchos demonios en el trono de piedra negra. Roy echó un vistazo casual a su alrededor y no pudo ver ningún demonio de bajo rango. Los guardias aquí eran casi todos demonios de rango medio. Cada uno de ellos parecía fuerte y poderoso, e incluso las armas en sus manos parecían muy poderosas. Parecía que los guardias en el trono de piedra negra eran todos élites entre demonios. Soy un guardia personal de su majestad Samael, el ángel caído Julia. Julia desenvainó su espada larga y la clavó en el suelo. Gritó a los guardias demoníacos presentes. Ahora, me haré cargo de todos los guardias por el momento. Prepárate para encontrarte con los invasores del cielo. Lógicamente hablando, cuando Samael se fue, se había llevado a casi todos los demonios de alto rango y líderes demoníacos del trono de piedra negra, por lo que después de que Julia regresara, tenía la autoridad para comandarlos. Pero extrañamente, después de escuchar el fuerte grito de Julia, estos guardias demoníacos la miraron con indiferencia. No es que en realidad fueran indiferentes. La luz escarlata en los ojos de estos demonios parpadeaba, pero ninguno de ellos se movió en respuesta a la orden de Julia. Maldición. Eres sordo. Julia se sorprendió por un momento antes de estallar en rabia por la humillación. Sacó su espada larga del suelo y la colocó en el cuello del demonio más cercano a ella. ¿Escuchaste lo que dije? La espada en el cuello del guardia demonio no lo puso nervioso en absoluto. Solo dijo, Excelencia, no tiene autoridad para mandar en esta ciudad. ¿Eh? ¿Por qué? Julia quiso preguntar, pero Roy la detuvo. Que no cunda el pánico. Roy susurró. Entremos un poco. No importa si no escuchan tus órdenes. No creo que permanecerán indiferentes cuando esos ángeles de sangre se apresuren. Julia pensó que de hecho era cierto, así que dejó de hablar y se unió al grupo de demonios con Roy. Detrás de ellos, los 6 ángeles de sangre se acercaban a la puerta. La puerta todavía estaba abierta, por lo que inmediatamente vieron al denso grupo de guardias demoníacos detrás de la puerta. No pudieron evitar detenerse y dudar un poco. Pero luego vieron a Roy y Julia, que se habían mezclado con la multitud y los estaban mirando. Bajo el poder del juramento de sangre, la sangre de los ángeles de sangre comenzó a hervir de nuevo, recordándoles constantemente que sus objetivos de venganza estaban justo frente a ellos. Por lo tanto, a los ángeles de sangre ya no les importaba tanto y rugieron enojados mientras cargaban contra la puerta con sus armas. Como resultado, tan pronto como entraron por la puerta, los guardias demoníacos se movieron inmediatamente, como si algún tipo de mecanismo de tensión los hubiera activado. También soltaron rugidos bajos y corrieron hacia los ángeles de sangre con sus armas. La batalla entre ángeles y demonios se desarrolló en un instante. Los 6 ángeles de sangre estaban de espaldas el uno al otro, formando un pequeño círculo, mientras luchaban contra los demonios. Agitaban continuamente las espadas angelicales en sus manos y cortaban a los demonios. La sangre púrpura se esparció por el aire. Naturalmente, era imposible que los demonios de rango medio fueran los oponentes de estos ángeles de sangre, pero había demasiados. Cuando los demonios de enfrente cayeron, los demonios de detrás inmediatamente llenaron el espacio, e incluso más guardias demoníacos salieron de las profundidades del castillo. Anteriormente, Roy estaba en la situación desventajosa de ser superado en número, pero no esperaba que la situación se revirtiera tan rápidamente, y ahora los ángeles de sangre estaban superados en número. Roy y Julia se escondieron detrás, permitiendo que los guardias demoníacos consumieran el poder mágico de los ángeles de sangre. Pero no solo miraron y no hicieron nada. Roy levantó agonía de escarcha y una inmensa cantidad de poder mágico surgió, condensando un enorme bloque de hielo que pesaba decenas de toneladas sobre la ciudad. Luego blandió su espada y el bloque de hielo se estrelló contra el centro de los ángeles de sangre. Por supuesto, este enorme meteorito de hielo no pudo esconderse de los ángeles de sangre, pero no pudieron detenerlo. Cuando vieron caer el meteorito de hielo, solo tuvieron tiempo de advertir a sus compañeros que tuvieran cuidado antes de dispersarse. ¡Bum! Aunque el meteorito de hielo no había estado tan alto, todavía traía una fuerza tremenda cuando se estrelló. No solo apareció un enorme pozo en el suelo, sino que las enormes vibraciones hicieron que el suelo temblara unas cuantas veces.
Sin embargo, el propósito de este meteorito de hielo no era herir a estos enemigos, sino separar a los ángeles de sangre. Con un obstáculo tan grande, los ángeles de sangre ya no podían ayudar a sus compañeros y solo podían luchar por separado. Bajo el asedio de tantos guardias demoníacos, se sintieron cómodos al principio, pero rápidamente se volvió difícil. Si no tenían cuidado, los guardias demoníacos los cortarían. En poco tiempo, los 6 ángeles de sangre fueron heridos uno tras otro. Aunque sus heridas no fueron fatales, su sangre fluía. Los ángeles de sangre también se dieron cuenta de que no deberían seguir perdiendo el tiempo así, por lo que uno de los ángeles de sangre lanzó un ataque sorpresa a Roy. Ignoró el asedio de los demonios circundantes, extendió sus alas y cargó directamente contra Roy. Sin embargo, una pared de hielo negro lo bloqueó a mitad de camino. Roy se había estado protegiendo contra este movimiento. La batalla a las puertas de la ciudad fue encarnizada. Y en las profundidades del castillo, con la vibración provocada por el meteorito de hielo, de repente empezaron a aparecer burbujas en la superficie de un enorme charco de magma. Estas burbujas estallan una y otra vez, desde la pequeña cantidad al principio hasta volverse cada vez más concentradas, como si algo estuviera a punto de salir del charco de magma. Capítulo 184. Punto de inflexión. La batalla en la puerta del trono de piedra negra continuó. Innumerables guardias demoníacos se abalanzaron sobre los 6 ángeles de sangre sin miedo y cayeron bajo las espadas de los ángeles de sangre o se convirtieron en cenizas bajo su magia de luz sagrada. Aunque los ángeles de sangre mataron a numerosos guardias demoníacos, no tuvieron tiempo de preocuparse por las almas expuestas de los demonios asesinados, por lo que estas almas se convirtieron rápidamente en corrientes de luz y volaron a las profundidades del trono de piedra negra. Al ver esta escena, los corazones de los ángeles de sangre se hundieron. Como ángeles de la ciudad blanca, naturalmente entendieron que esta ciudad del rey demonio era en realidad la misma que la ciudad blanca. Además de tener una poderosa fuerza defensiva, también había un lugar importante: la piscina de reencarnación. Bajo la protección de la poderosa magia de la ciudad del rey demonio, las almas de todos los demonios que murieron aquí no regresarían al abismo, sino que resucitarían cerca de la ciudad del rey demonio. Precisamente debido a estos estanques de reencarnación, la ciudad blanca y el trono de piedra negra se habían convertido en campos base de ángeles y demonios. Mientras las piscinas de reencarnación todavía tuvieran energía y poder mágico, tales ciudades eran difíciles de conquistar. Para ser honesto, los ángeles de sangre no esperaban que Roy y Julia los introdujeran en el espacio de la piedra negra. Pero desde que habían entrado, solo podían prepararse. Sabían que no podrían escapar de la muerte, pero valía la pena si podían completar la venganza del juramento de sangre. Entonces, mientras luchaban contra los guardias demoníacos, estaban tratando desesperadamente de encontrar una oportunidad para matar a Roy y Julia. El poder del juramento de sangre había alcanzado su punto máximo en ellos, haciéndolos parecer invencibles. Sin embargo, Roy y Julia retrocedían constantemente. No fueron estúpidos. ¿Cómo podrían estar dispuestos a seguir adelante y luchar contra estos ángeles de sangre que habían entrado en un estado de locura? Incluso si ambos lados sufrieron grandes pérdidas, fue una pérdida para Roy. Con tantas tropas demoníacas para consumir a los ángeles de sangre, naturalmente tuvieron que retirarse. Roy y Julia casi se habían retirado a la puerta del castillo. El cuadrado de cientos de metros frente a ellos estaba lleno de guardias demoníacos cargando hacia adelante. Con una pared de escudos tan gruesa, era simplemente un sueño para los ángeles de sangre apresurarse. Más importante aún, debido al vórtice masivo del poder de la corrupción, el cielo sobre la ciudad del rey demonio era como una zona prohibida. Si no querían ser absorbidos por el vórtice, entonces los ángeles de sangre solo podían luchar a pie. Sus alas y habilidades de vuelo eran completamente inútiles. Roy y Julia se convirtieron en espectadores aquí. De vez en cuando, usaban magia para apoyar a los guardias demoníacos, haciendo que los ángeles de sangre rugieran con enojo pero impotentes una y otra vez. ¿Cuánto tiempo crees que pueden durar? Roy le preguntó a Julia con una sonrisa. ¿1 hora? Julia adivinó. Roy calculó y sintió que estaba bien. Estaba a punto de responder cuando de repente escuchó una voz en su oído. Eso no servirá, pequeños. Si realmente lleva tanto tiempo, alguien se sentirá infeliz. Esta voz hizo que Roy se estremeciera por completo. Cuando escuchó esta voz en sus oídos, se podría decir que es el mejor sonido del mundo.
No solo tenía un fuerte magnetismo, sino que cada nota parecía tocar la fibra sensible de su corazón, y una inexplicable sensación de calor apareció en su cuerpo, haciendo que su imaginación comenzara a divagar en un instante. A su lado, Julia se sentía aún más insoportable que Roy. Sus ojos instantáneamente se volvieron borrosos, y no pudo evitar pegar su cuerpo al de Roy y comenzó a tocarse a sí misma y a Roy con ambas manos. Leer en tu novela ligera.com. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Roy se obligó apresuradamente a mantenerse lúcido. Al mismo tiempo, activó sus ojos de pesadilla. La luz en sus ojos brilló y apareció el pentagrama en sus pupilas. Sin embargo, fue inútil porque la voz no tenía ningún efecto de ilusión. Clank clank. Un leve tintineo de cadenas de metal, acompañado de pasos, se acercó gradualmente a Roy y Julia por detrás. Roy se pellizcó con fuerza con sus uñas afiladas y finalmente recuperó la movilidad. Se dio la vuelta y miró hacia atrás. Lo primero que vio fue un par de gigantes libres y audaces. Estas cosas estaban temblando frente a los ojos de Roy, causando que Roy se quedara atónito. Obligó a sus ojos a apartar la mirada, y cuando miró hacia arriba, vio el rostro de una súcubo. Sí, era una súcubo más alta que Roy. Se paró frente a Roy, mirándolo con la cabeza agacha. Sus ojos dorados de demonio estaban llenos de encanto, pero este encanto no estaba dirigido a Roy sino que siempre era así. Cuando Roy la miró a los ojos, la alta súcubo vio naturalmente los pentagramas en los ojos de Roy. Se inclinó levemente y se inclinó frente a Roy mientras tenía una ligera sensación de represión. Alargó la mano y pellizcó la barbilla de Roy entre sus dedos. Roy se atrevió a moverse. No, no se atrevía a moverse en absoluto ahora. Por lo tanto, solo podía dejar que la sucubus le pellizcara la barbilla e inclinara la cabeza para apreciar los pentagramas en sus ojos. En este punto, incluso si Roy era estúpido, todavía sabía quién era la persona que tenía enfrente. ¿Quién más podría ser que no sea la reina loca Lilith? La primera sucubo del abismo. Su nombre se puede encontrar en todo tipo de mitos y leyendas humanas. La imagen de Lilith era diferente en estas leyendas, pero con solo mirar cuántas había, se podía saber lo famosa que era. No era de extrañar que cuando Julia trató de comandar a los guardias demoníacos del trono de piedra negra, le dijeron que no tenía esta autoridad. Con un rey demonio como Lilith alrededor, ¿cómo podría un demonio de alto rango tomar el mando? Sin embargo, Roy estaba muy desconcertado. ¿Por qué estaba Lilith aquí? Julia había dicho una vez que Lilith y Samael se habían separado. Samael lideró el ejército de demonios y comenzó la guerra del fin contra el cielo, mientras que Lilith se había ido a otro espacio alternativo. Como dijo que era otro, definitivamente no se refería al espacio Piedra Negra. Roy miró a Julia por el rabillo del ojo. La poderosa habilidad encantadora de Lilith parecía haber desaparecido y los ojos de Julia se aclararon. Pero Roy descubrió que estaba mirando a Lilith con los ojos muy abiertos con incredulidad. Parecía que conocer a Lilith aquí también estaba más allá de sus expectativas. Anteriormente, Roy sospechaba que Julia lo había hecho a propósito. Después de todo, ella siempre había querido encontrar a Lilith para salvar a Samael, pero a juzgar por su expresión, Julia no debería haberle mentido y no lo había engañado deliberadamente para que viniera aquí a buscar a Lilith. En ese momento, Lilith soltó la barbilla de Roy y miró a Roy y Julia con curiosidad. «Pequeños, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué puedes entrar en esta piedra negra sellada? ¿Y trajiste un grupo de ángeles de sangre?» Al escuchar esta pregunta, Julia finalmente reaccionó y apresuradamente se arrodilló sobre una rodilla. «Madre Lilith, soy Julia, una guardia personal bajo Su Majestad Samael. Su Majestad Samael una vez me otorgó permiso para entrar en la piedra negra, así que entonces, así es como es». Lilith colocó sus manos en sus caderas, y el sonido de cadenas de metal temblando provino de sus movimientos. Roy entonces notó que además de usar una armadura de demonio que acentuaba perfectamente su figura, también tenía unas extrañas cadenas negras alrededor de su cintura y manos. Pero estas cadenas negras no la retenían sino que parecían más adornos. Después de recordar cuidadosamente, Roy recordó vagamente que Samael también tenía esas cadenas. Cuando se reunió en Abyss Outpost, los había visto antes y no sabía para qué eran estas cadenas. Lilith tenía una larga cola detrás de ella, pero a diferencia de las otras súcubos del abismo, sus piernas no eran pezuñas de demonio curvadas, sino un par de piernas largas y delgadas como las de las mujeres humanas. Además, llevaba un par de tacones altos en los pies, a juego con su gran figura, haciéndola lucir muy sensual. Sin embargo, ella todavía era un demonio.
En su espalda había un par de alas de demonio que se elevaban hacia el cielo, y en su cabeza había enormes cuernos de demonio que parecían una corona. ¿Cómo debería decirlo? De hecho, era digna de ser la primera súcubo del abismo. Además de su voz que había hecho que todo el cuerpo de Roy se sintiera extremadamente caliente antes, Roy sintió que su boca se secaba cuando secretamente la estaba evaluando. Quería correr y empujarla al suelo. Lilith era en realidad tan poderosa que incluso inconscientemente irradiaba poder de seducción de la cabeza a los pies. Además de este poder de seducción, Roy también podía sentir el majestuoso poder de los elementos de fuego de ella. Parecía que Lilith también era un pez gordo jugando con fuego. Lilith, naturalmente, notó que Roy la estaba evaluando en secreto, pero no le importó en absoluto. Sabía lo difícil que era para los demonios resistirse a sus encantos. Ella simplemente levantó la cabeza, miró a los ángeles de sangre que luchaban contra los guardias demoníacos y dijo: aunque el trono de piedra negra tiene un estanque de reencarnación, no podemos desperdiciar su energía. Si estos pequeños compañeros de alas rojas continúan causando problemas como este, la ciudad del rey demonio perderá la cara. Mientras hablaba, Lilith levantó la mano y la agitó suavemente. Roy y Julia miraron y vieron a uno de los 6 ángeles de sangre dejar de moverse repentinamente después de la acción de Lilith. Entonces sus ojos se pusieron rojos. Ignorando a los guardias demoníacos a su alrededor, levantó su espada angelical y cortó a otro ángel de sangre. ¡Maldición! Estás loco. ¿Por qué me atacaste? El ángel de sangre cortada miró a su compañero con asombro. Sin embargo, el ángel de sangre que fue encantado por Lilith no respondió en absoluto y atacó continuamente a sus compañeros. Los otros ángeles de sangre notaron la situación aquí, pero no entendieron lo que estaba pasando porque una gran cantidad de demonios los rodeaba. No podían ver dónde estaban Roy y los demás, y naturalmente no descubrieron que el rey demonio Lilith había aparecido. Al ver a los ángeles de sangre peleando entre ellos, Lilith curvó la boca en una sonrisa de satisfacción y volvió a agitar la mano, encantando a 2 ángeles de sangre más. Así, ella inmediatamente controló a la mitad de los ángeles de sangre, y comenzaron a luchar contra los otros 3 ángeles de sangre. No pudieron resistir el poder de Lilith en absoluto. Roy no pudo evitar entrecerrar los ojos cuando vio esto. Por supuesto, había visto cómo la sucubí del Abyss había usado este poder de tentación, pero en comparación con Lilith, se podría decir que el poder encantador de esas sucubí era simplemente. Con la lucha interna entre los ángeles de sangre, los guardias demoníacos se detuvieron naturalmente. Rodearon a los ángeles de sangre y los vieron pelear entre ellos. Precisamente por esto, los 3 ángeles de sangre sobrios finalmente descubrieron la existencia de Lilith en la distancia. Casi al instante, sus corazones se enfriaron. Capítulo 185. Cuestionando. Después de entrar al trono de la piedra negra, Roy había planeado luchar contra los ángeles de sangre de frente después de que los guardias demoníacos los consumieran, pero la aparición de Lilith rompió su plan original. No hubo ningún pez gordo que desdeñara tomar medidas y simplemente ver el drama desde un costado. Después de que apareció Lilith, atacó directamente a los ángeles de sangre. Probablemente fue porque esta era la ciudad del rey demonio, por lo que Lilith, naturalmente, no podía tolerar que los ángeles actuaran salvajemente aquí. Además, como había dicho antes, la piscina de reencarnación requería energía. Si los guardias demoníacos murieran en gran número, consumiría gran parte de la energía de la piscina de reencarnación. Por supuesto, Roy estaba feliz de que el pez gordo entrara en acción. Pero no esperaba que Lilith no matara a los ángeles de sangre directamente, sino que los encandilara y los viera matarse entre sí. Lilith simplemente estaba jugando con ellos. La vida del rey demonio debe ser muy aburrida, pensó Roy. Los ángeles de sangre, naturalmente, entendieron que sus compañeros estaban encantados con Lilith, por lo que hicieron todo lo posible para evitar los ataques de sus compañeros. No pudieron soportar luchar, y mientras lo esquivaban, gritaron en voz alta a sus compañeros, intentando despertarlos. Pero todo fue inútil. Bajo el poderoso control de Lilith, los ángeles de sangre no tenían ninguna posibilidad de escapar. En poco tiempo, un ángel de sangre finalmente cayó bajo las espadas de sus compañeros. 2 ángeles de sangre encantados atravesaron su pecho uno tras otro. Cuando lo mataron, los ojos de los 2 ángeles de sangre encantados aún estaban rojos, sin piedad por completo. Mujer demonio.
Después de ver esta escena, el líder de los ángeles de sangre rugió airadamente a Lilith, luego, con decisión, balanceó su espada y mató a un compañero encantado frente a él. El otro ángel de sangre que todavía estaba lúcido siguió su ejemplo y cooperó con el ángel de sangre líder para matar a los dos ángeles de sangre encantados restantes. Personalmente habían terminado con la vida de sus compañeros. Este golpe fue extremadamente grande para los ángeles. En tan poco tiempo, solo quedaron los dos de los 6 ángeles de sangre originales. Pero antes de que pudieran recuperarse de su dolor, Lilith levantó la mano de nuevo y los controló fácilmente. Pero esta vez, Lilith no los hizo pelear entre ellos. En cambio, los controló para que cruzaran sus espadas angelicales y se las pasaran por el cuello. La sangre dorada brotó a más de 1 pie de altura. En el último momento de sus vidas, los dos ángeles de sangre finalmente escaparon de su control, pero lentamente cayeron al suelo con confusión en sus ojos. Hecho. Lilith aplaudió levemente, luciendo como si fuera tan fácil como salir a tirar un montón de basura. Los 6 ángeles de sangre que podían matar a un señor demonio fueron asesinados como marionetas en las manos de Lilith. Roy no pudo evitar temblar después de ver esto. La capacidad de control de hechizos de Lilith era demasiado parecida a un error. Parecía que tenía que fabricar algún equipo para protegerse contra este tipo de control en el futuro. Todo el tiempo, debido a que era un demonio de las heladas y usaba el poder de las heladas, Roy era el único que controlaba a los demás cuando se enfrentaba a múltiples enemigos. Pero ahora que vio el poder de Lilith, incluso él sintió un poco de miedo. Los ángeles de sangre estaban muertos, y 6 almas de color rojo sangre con un color dorado en el centro flotaron. Se suponía que estas almas que el juramento de sangre había estimulado se disiparían como almas ordinarias, pero Lilith extendió la mano y las 6 almas volaron frente a ella. Roy no sabía qué tipo de magia usaba, pero rápidamente controló el proceso de disipación de las almas y guardó las 6 almas. Leer en tu novela ligera com. Las almas de los ángeles de sangre son realmente raras. No sé cuán diferentes son de las almas de los ángeles comunes, así que puedo investigarlas. Lilith murmuró para sí misma, pero sus palabras parecían dirigidas a Roy y Julia. Después de que el asunto con los ángeles de sangre terminó, se dio la vuelta y miró a Roy y Julia. Ahora es tu turno. Sígueme. El tono de Lilith reveló un significado irrefutable, lo que hizo que Julia mirara a Roy con preocupación. No sabía qué estaba pensando Lilith. El apodo de Mad Queen Lilith no fue en vano. Lilith era conocida por ser temperamental, y nunca actuó de acuerdo con la razón, por eso tenía este apodo. Aunque Samael le había concedido permiso a Julia para acceder al espacio Piedra Negra, ahora era Lilith quien tomaba las decisiones en la ciudad del Rey Demonio. ¿Quién sabía cuál era su actitud hacia esto? Por tanto, no le era imposible enfadarse y castigar a Julia y Roy. Los dos siguieron a Lilith a las profundidades de la ciudad del Rey Demonio. Aunque el corazón de Roy latía con fuerza, no pudo evitar mirar con curiosidad el paisaje a lo largo del camino. Lilith los condujo por la ciudad y finalmente llegaron a un dormitorio. La razón por la que dijo que era un dormitorio fue que había una cama enorme en este pasillo. Aunque esta cama no era tan grande como una casa fantástica de 50.000 metros cuadrados, todavía ocupaba aproximadamente la mitad del pasillo. En particular, las tallas de cráneos y demonios en esta cama eran aún más llamativas. Lo que Roy y Julia no sabían era que solo había un trono en este castillo, y ese era el trono de Samael. Incluso Lilith no se atrevió a sentarse en él, así que Lilith llevó a Roy y Julia a su dormitorio para discutir algunos asuntos. El ligero sonido de las cadenas llegó cuando Lilith se acostó en la gran cama. Se acostó de lado de manera seductora y miró a Roy y Julia. Solo podían arrodillarse obedientemente sobre una rodilla frente a la cama y esperar a que Lilith preguntara. Lilith le preguntó a Julia. Ya que eres la guardia personal de Samael, ¿por qué estás aquí con este demonio helado? Julia no se atrevió a ocultarlo, por lo que habló sobre la batalla entre Samael y el Destructor. Sin embargo, recordó lo que Roy le había recordado antes, así que aunque le contó a Lilith sobre la situación de Samael, no le suplicó que lo salvara. Roy estaba observando la expresión de Lilith por el rabillo del ojo sin mostrar ningún rastro. Efectivamente, cuando escuchó que Samael fue derrotado y sellado, Lilith no mostró ninguna sorpresa. Ella solo dijo, entonces, es así. Está bien, levántate. No es tu culpa. Con tu fuerza como un demonio de alto rango, es realmente difícil para ti intervenir en la batalla entre los reyes demonios. Julia respondió respetuosamente y se puso de pie. Entonces Lilith miró a Roy. En el momento en que Lilith hizo su pregunta, Roy se sorprendió.
No he visto a un demonio de hielo de alto rango en mucho tiempo. ¿Eres demonio Osiris? Su Majestad Lilith, ¿cómo sabe mi nombre de demonio? Roy preguntó con cuidado. Porque no mucho antes de que llegaras, llegó un visitante a este espacio. Lilith estaba acostada en la cama con un brazo sosteniendo su cabeza y sonriendo. Este visitante era un jinete del apocalipsis. Roy exhaló un suspiro de alivio. ¿Fue Fury? Sin embargo, la respuesta de Lilith fue inesperada. No, fue la muerte. Roy estaba atónito. ¿Muerte? Entonces, ¿cómo? Porque aprendió tu nombre de Fury y me lo dijo después de venir aquí. Lilith explicó. Roy se sintió aliviado. Rápidamente recordó que en la trama original del juego, Death parecía haber llegado a la Piedra Negra y haber visto a Lilith. Sin embargo, ¿por qué la muerte fue tan rápida? Pero luego recordó que el flujo del tiempo en estos espacios alternos no era el mismo que el flujo del tiempo en el mundo principal. Algunos eran más rápidos, mientras que otros eran más lentos. Después de que el Consejo Carbonizado encarcelara a War, Death había estado buscando formas de resucitar a la humanidad en varios espacios alternativos para limpiar el nombre de War. Debido a las diferencias en el flujo del tiempo, su progreso podría ser mucho más rápido de lo que Roy esperaba. ¿Solo ha venido la muerte aquí?, preguntó Roy, preguntándose dónde estaba Fury. Sin embargo, Lilith no respondió y en cambio le dijo a Roy con gran interés, deberías haber visto el vórtice masivo de corrupción en el cielo sobre la ciudad del rey demonio. En sus palabras, este poder de corrupción en otros mundos se conoce como el vacío, así que tengo mucha curiosidad por conocer su experiencia. Cuéntame la historia que le contaste a Fury. ¿Sí? Roy respondió respetuosamente mientras sus pensamientos se movían rápidamente. Claramente, la muerte ha venido aquí para ver a Lilith. No sé cuál era su propósito, pero debió haber hablado con Lilith sobre el poder de la corrupción. De lo contrario, Lilith no nos habría dejado deliberadamente a Julia y a mí para hablar después de conocer al narrador. Roy estaba pensando en por qué Lilith quería escuchar la historia que él inventó nuevamente. ¿Cuál es su motivo? Además, lo más importante es que Fury encontró a la muerte, entonces él sabe por Fury si estoy persiguiendo los secretos de los Nephilim, y le ha dicho a Lilith mis intenciones. Si era posible, por supuesto, Roy quería obtener los secretos de los Nephilim de Lilith, la creadora de los Nephilim, en lugar de Fury, un Nephilim de segunda generación. Pero Roy no estaba seguro de qué tipo de actitud tendría Lilith después de conocer sus intenciones. Él era solo un demonio de alto rango y estaba demasiado lejos de la jerarquía del rey demonio, por lo tanto, cuando hizo un trato con Fury, solo se conformó con la segunda mejor solución. Su mente se volvió rápidamente, pero no se demoró y contó la historia que le contó a Fury. Capítulo 186 Huevo del Mar Rojo. Mientras Roy hablaba, Lilith no hizo ninguna pregunta y solo escuchó en silencio. Después de que Roy terminó de narrar, ella permaneció en silencio por un largo tiempo antes de preguntar repentinamente. Dijiste que el poder del vacío no solo puede corromper a las almas del mundo titán sino también a los llamados dioses. ¿Está bien? ¿Sí? Roy se quedó atónito un poco antes de asentir. En ese caso, parece que las preocupaciones de su majestad Samael son correctas. Lilith apoyó su cuerpo. No solo él, sino que incluso el cielo se ha dado cuenta. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Las primeras palabras de Lilith no coincidían con sus últimas palabras, y Roy no comprendió por un momento. Lilith se bajó de la cama y caminó de un lado a otro alrededor de su dormitorio. El mundo principal de este mundo es la Tierra, pero estoy seguro de que este planeta no ha dado a luz a un alma mundo titán. Pero como también has visto, la corrupción o el poder del vacío también ha erosionado este mundo. En muchos espacios alternativos, han aparecido escenas como la devoración de la Piedra Negra. Dado que el poder del vacío no tiene un alma mundo titánica para corromper aquí, podría corromper a esos dioses. Un pensamiento apareció en la mente de Roy. ¿Te refieres al Consejo Carbonizado? Sí, el Consejo Carbonizado. Lilith asintió con aprobación. De hecho, eres muy inteligente. Estoy hablando del Consejo Carbonizado. Deberías haber sido convocado aquí desde el abismo durante el fin de la guerra, así que es posible que no conozcas el origen del Consejo Carbonizado. Lilith continuó. De hecho, después de descubrir este mundo, los ángeles y los demonios han estado luchando entre sí por este mundo porque es muy adecuado para convertirse en un nuevo territorio del cielo o territorio del abismo. En ese momento, el Consejo Carbonizado aún no existía. Esta guerra interminable ha durado mucho tiempo, millones de años. En esta guerra, innumerables ángeles y demonios han muerto en este mundo.
Poco a poco, un grupo de ángeles y demonios comenzó a cansarse de esta vida de guerra porque muchos de ellos no habían podido regresar al cielo o al abismo y se habían quedado en este mundo para luchar sin cesar. Incluso los ángeles y los demonios estaban a punto de volverse locos con este tipo de vida. Por lo tanto, unieron fuerzas en privado y establecieron el Consejo Carbonizado. Afirmaron que el Consejo Carbonizado obtuvo el oráculo del Creador y lo utilizó para formular un código de leyes, con la esperanza de poner fin a la guerra interminable entre ángeles y demonios. En ese momento, los miembros del Consejo Carbonizado solo eligieron 2 asientos, y un ángel y demonio ocupaban cada uno. Además, el ángel y el demonio eran muy poderosos y no más débiles que los reyes demonios. Sabes que es muy difícil que los consejos lleguen a un consenso sobre muchos temas si hay varios escaños. Por lo tanto, cuando se estableció el Consejo Carbonizado, no tuvo disuasión para los ángeles y demonios, y a menudo cayó en un caos de opiniones. Entonces, en ese momento, ni el cielo ni el infierno prestaron atención a las órdenes del Consejo Carbonizado y los trató completamente como idiotas y payasos. Sin embargo, el punto de inflexión apareció cuando la humanidad nació en el mundo principal. Lilith se hundió en sus recuerdos y dijo profundamente pensativa: no sé si el Consejo Carbonizado realmente obtuvo el oráculo del Creador, pero desde entonces aceptó al humano con más sabiduría y poder entre los humanos primitivos como miembro del Consejo. Los asientos del Consejo se convirtieron en 3, y el poder del Consejo Carbonizado creció rápidamente. La fuerza de combate de su ejército se disparó, y comenzó a luchar contra los ángeles y los demonios en pie de igualdad, haciendo que los ángeles y los demonios no tuvieran más remedio que enfrentar esta fuerza de frente. Al mismo tiempo, también hizo todo lo posible para proteger a los humanos aún frágiles, declarando que los humanos también eran una parte importante del equilibrio del mundo. Por curiosidad, comencé a investigar sobre humanos. Dijo Lilith. Tengo que decir que los humanos son de hecho una especie muy milagrosa. Precisamente debido a esta investigación, descubrí que los humanos en realidad podían fusionarse con las líneas de sangre del ángel y el demonio al mismo tiempo. Los Nephilim nacieron en ese momento. Pero después ocurrió un accidente. Descubrí que los Nephilim que creé eran en realidad fracasos. Eran tiránicos, violentos y sanguinarios. Tal vez fue porque las líneas de sangre de los ángeles y los demonios en sus líneas de sangre no lograron alcanzar un equilibrio, y estaban más inclinados hacia el lado demoníaco. Los Nephilim no tenían una gran población, y solo se reprodujeron durante 2 generaciones antes de ser reclutados por el Consejo Carbonizado. Este es el origen de los 4 jinetes del Apocalipsis. Creo que lo has oído. Leer en tu novela ligera com. Roy y Julia asintieron y no interrumpieron a Lilith. Después de obtener la lealtad de los 4 jinetes del Apocalipsis, el Consejo Carbonizado se volvió aún más imparable. En ese momento, el Consejo Carbonizado ya había comenzado a proclamarse como el portavoz y administrador del Creador en este mundo, con autoridad como dioses. Comenzaron a intervenir con fuerza en la guerra entre ángeles y demonios y nos ordenaron que dejáramos de luchar. Todos los que se opusieron a ellos fueron enterrados bajo los cascos de hierro de los 4 jinetes del Apocalipsis. Finalmente se alcanzó el acuerdo de tregua. Aunque tanto los ángeles como los demonios no estaban dispuestos, teniendo en cuenta que la guerra había durado demasiado, finalmente aceptaron la tregua. Dijo Lilith. Este es el origen de los 7 sellos que se esparcen entre las diversas razas antiguas. Roy asintió, comprendiendo finalmente toda la historia del Consejo Carbonizado. Lilith concluyó. Esta tregua duró miles de años, dando a la humanidad la oportunidad de recuperarse y convertirse en lo que es hoy. De manera similar, a medida que pasaba el tiempo, el estado del Consejo Carbonizado se hizo cada vez más alto. Es posible decir que son los dioses de este mundo. Al ver que el discurso de Lilith llegaba a su fin, Roy finalmente encontró una oportunidad para interrumpir y preguntar. Entonces, ¿crees que mientras el poder del vacío está erosionando este mundo, también se está incubando en estos supuestos dioses del Consejo Carbonizado? Lilith asintió. Sí, nadie entiende más sobre incubación que los demonios. No es más que ampliar continuamente la oscuridad en las profundidades de la vida inteligente y empujarla hacia un extremo peligroso. Esto es algo que pueden hacer muchos demonios. La diferencia es que los demonios pueden no ser tan poderosos como los señores del vacío que mencionaste, y no pueden otorgar ese poder a los corruptos. El Consejo Carbonizado ha estado en una posición superior durante los últimos miles de años. Ha hecho demandas a todas las razas y nadie puede resistir su voluntad.
Quizás sea por esta mentalidad floreciente que hemos descubierto que los métodos del Consejo Carbonizado se han vuelto cada vez más extremos en los últimos años. Aunque dice que está manteniendo el equilibrio, es más como si estuviera manteniendo su posición de gobierno muchas veces, por lo tanto, tenemos razones para sospechar que se ha corrompido. Disculpe mi franqueza, Su Majestad Lilith, pero ¿por qué nos dijo esto? Roy preguntó pensativo. Escuché de Death que hiciste un trato con Fury a cambio de los secretos de los Nephilim. ¿Está bien? Lilith miró directamente a Roy. Efectivamente, la suposición anterior de Roy se hizo realidad. De hecho, Fury le había contado a muerte sobre él y el contenido de su trato. Después de llegar a la Piedra Negra y conocer a Lilith, quizás la muerte también estaba investigando la verdadera situación del poder de la corrupción, así que le contó a Lilith todo. Por supuesto, también podría ser que Lilith hubiera sacado estas palabras de la boca de la muerte. Pero no importa que, los 4 jinetes del apocalipsis, ya sea furia o muerte, no tenían la obligación de guardar secretos para él, un demonio del abismo. De hecho, debido a que involucraba los secretos del nacimiento de los Nephilim, les preocupaba que este demonio estuviera tramando algo. Informar a Lilith, la creadora de los Nephilim, incluso podría despertar su ira. Aunque podría no haber sido bueno decir eso, Roy sintió que ciertamente estarían felices de ver demonios mordiéndose como perros. Roy entendió las intenciones escondidas debajo de la superficie del jinete del apocalipsis. Sin embargo, a juzgar por el tono y la actitud de Lilith, no parecía importarle mucho que él persiguiera los secretos de los Nephilim. Tal vez Lilith también sintió la verdadera intención de la muerte, así que no se enamoró de ella. Esto definitivamente fue algo bueno para Roy. Por tanto, Roy no dijo nada, pero su expresión equivalía a un acuerdo tácito. Finalmente, Lilith dijo: pequeño, no necesitas estar tan nervioso. Aunque soy el creador de los Nephilim, de hecho, para mí, los Nephilim son solo el producto fallido de un experimento, y no vale la pena que haga un escándalo por ello. Querer conocer los secretos de los Nephilim no es más que buscar los medios para ascender a Señor de los Demonios. Puedo decirte cómo crear Nephilim, pero ¿cómo planeas pagarme? Cuando Roy escuchó esto, su mente se aceleró. ¿Fuerza? ¿Autoridad? ¿Dinero? ¿Almas? Lilith probablemente no carece de estas cosas. Ella era un rey demonio, y Roy era solo un demonio de alto rango. No importa cómo Roy lo mire, estas cosas no parecían ser algo que Roy pudiera dar. Por lo tanto, Roy sonó: Su Majestad Lilith, tal vez solo pueda ofrecerle mi lealtad. De hecho, Roy todavía tenía un pensamiento oculto en su corazón. Sintió que había algo más que podía dar: su cuerpo. Creía que una súcubo como Lilith era como esas súcubos en el abismo, sintiendo mucha hambre/sed. Quizás pueda dormir con ella. Había que decir que el encanto de Lilith era demasiado poderoso. A pesar de que ella lo había reprimido ahora, Roy todavía no podía evitar tener esos pensamientos. Sin embargo, de repente recordó que Lilith era la compañera de Samael en este mundo. Si realmente me acuesto con ella, ¿no le estaría dando a Samael un sombrero verde? Joder, eso es cortejar a la muerte. Si Samael lo sabe, me destrozaría. Al pensar en esto, Roy rápidamente suprimió su idea poco realista. Afortunadamente, mantuvo la cabeza agacha y Lilith no vio sus ojos ni su expresión. Frente a la pregunta de Roy, Lilith negó con la cabeza inesperadamente. No necesito tu lealtad, pero podrías ayudarme a hacer algo. ¿Qué es? Preguntó Roy. Cuando el Consejo Carbonizado reclutó en secreto a los 4 jinetes del apocalipsis, no solo hizo que mataran a todos sus compatriotas, sino que también me robaron algo. La expresión de Lilith parpadeó. El huevo del Mar Rojo. Es un elemento clave para crear los Nephilim. Después de perder este huevo del Mar Rojo, ni siquiera yo puedo crear Nephilim. Después de los 4 jinetes del apocalipsis, no ha nacido una tercera generación de Nephilim. Lo que quiero que hagas es encontrar una forma de arrebatarle el huevo del Mar Rojo al Consejo Carbonizado y devolvérmelo. Entonces cumpliré mi promesa y les diré cómo fusionar las líneas de sangre y las almas de ángeles y demonios. ¿No estaría el huevo del Mar Rojo en el Consejo Carbonizado? Roy preguntó con asombro. ¿Quieres que vaya al espacio del Consejo Carbonizado? Ese es el problema que debes considerar. Lilith le hizo un gesto con la mano a Roy. Solo te di una oportunidad porque trajiste información sobre el poder del vacío, pero tengo innumerables demonios de alto rango debajo de mí. Si no puede aprovechar esta oportunidad, es su problema. Ahora puedes irte de este lugar. Al ver a Lilith despedirlos, Roy y Julia no se atrevieron a decir nada más, y solo pudieron retirarse del dormitorio de Lilith.
Pero después de que se fueron, Lilith reveló una sonrisa intrigante. Capítulo 187. La ambición de Roy. Después de que Julia usó su espada angelical caída para abrir la puerta espacial de la Piedra Negra una vez más, Roy y Julia regresaron al mundo principal. Debido a los diferentes caudales de tiempo, a pesar de que Roy y Julia se habían quedado en la Piedra Negra durante varias horas, solo había pasado una hora en el mundo principal. Salieron volando del cráter volcánico y volaron por el aire. Cuando regresaron, Julia le dijo a Roy: ¿qué debemos hacer con respecto a la misión que nos dio la madre Lilith? Lilith le había pedido a Roy que fuera al Consejo Carbonizado para encontrar el llamado huevo del Mar Rojo, pero de hecho, les había dicho esto a Roy y Julia y les entregó la misión. Aunque Roy y Julia no mostraron nada inusual, Lilith, como súcubo, podía oler fácilmente el olor mixto en ellos, así que, por supuesto, entendía su relación. Al escuchar la pregunta de Julia, Roy sonrió impotente. Después de convertirse en demonios de alto rango, aunque era bueno que aumentara su fuerza, parecía que a estos señores demoníacos y al rey demonio les estaba comenzando a gustar asignar misiones a demonios de alto rango. Por supuesto, desde otra perspectiva, esto también fue una prueba de que la fuerza de Roy había entrado en los ojos de los peces gordos. En el mundo humano, este era el aprecio de su jefe. Pero el problema era que a los peces gordos no parecía gustarles considerar si Roy tenía la capacidad de completar estas misiones cuando las asignaban. El señor de los huecos era así antes, y también Lilith ahora. Parecían estar midiendo la dificultad de las misiones en función de su propia fuerza. Pero como resultado, cuando se trataba de Roy, estas misiones estaban claramente más allá del alcance de sus habilidades. Por ejemplo, era como el conocimiento que algunos maestros pensaban que era muy simple, pero cuando enseñaban a los estudiantes y descubrían que los estudiantes no podían aprenderlo sin importar qué, regañaban a los estudiantes. ¿Por qué eres tan estúpido? ¿No sabes cómo resolver una pregunta tan sencilla? Ahora, Roy se enfrentaba a este tipo de problemas. El señor de los huecos quería que él tratara con el señor demonio Abraxas, y ahora, Lilith quería que Roy fuera al Consejo Carbonizado para robar un huevo del Mar Rojo. Estas cosas fueron muy difíciles de lograr, ¿de acuerdo? Roy aún podía engañar al señor de los hoyos, este ex miembro demonio del Consejo, pero Lilith era problemática. Cuando Julia relató la situación de Samael siendo sellada, la expresión de Lilith no cambió y no pareció sorprendida. Esto significaba que la suposición de Roy era correcta. Lilith fue probablemente una de las mentes maestras, y ella y Samael estaban planeando una gran partida de ajedrez juntos. Al principio, podrían haber sido los jinetes del apocalipsis los que habían entrado en el juego y se habían convertido en peones. Pero después de que Lilith le dio a Roy la misión, significaba que se había convertido en uno de los peones del tablero. Sin embargo, esta vez fue diferente a cuando estaba en el mundo de Heroes of Might and Magic. Sin la restricción del contrato demoníaco, Roy no fue esclavizado por Lilith, y no importaba si ella lo usaba como peón. Después de todo, Lilith lo recompensaría. Esto podría considerarse una transacción. La clave era cómo Roy debería planear sacar provecho de este proceso. Roy no podía adivinar para qué quería usarlo Lilith, y también era posible que Lilith solo le hubiera dado esta misión de manera casual. Naturalmente, era mejor para Roy completarlo, pero incluso si fallaba, a Lilith no le importaba. Pero no había duda de que desviaría una parte de su atención hacia sus acciones. Roy solo podía pensar en formas de hacer esto lo mejor que pudiera, y al menos no debería demorarse demasiado. Después de pensarlo, Roy le dijo a Julia: cuando Lilith empezó, siempre hablaba del Consejo Carbonizado. Incluso nos dijo que es probable que el Consejo Carbonizado sea corrompido por la corrupción de este mundo, como los dioses antiguos corrompidos por el poder del vacío. Lógicamente hablando, decir esto a dos demonios de alto rango es de poca utilidad. Incluso si estuviera realmente dañado, no es algo que podamos detener. Entonces, ¿cuál es su propósito al decir esto? Leer en tu novela ligera com. Julia reflexionó un rato y dijo: creo que puede estar tratando de difundir este asunto a través de nosotros y dejar que los demás lo sepan. ¿Dejar que los demás sepan? ¿Los jinetes del apocalipsis? De hecho, conocemos a Fury. Y como la estamos ayudando a lidiar con los 7 pecados capitales, deberíamos tener cierto grado de credibilidad en sus ojos. Roy asintió con la cabeza de acuerdo con las palabras de Julia. El Consejo Carbonizado se ha corrompido. Si Lilith se lo dijera personalmente a los jinetes del apocalipsis, definitivamente no le creerían. El nombre Mad Queen Lilith tiene una impresión en los ojos del mundo.
Si un demonio como ella lo dijera, otros primero dudarían de ella en el momento en que lo escucharan, no solo furia sino también muerte. Dijo Julia. ¿Sabes? La muerte acaba de ir a la Piedra Negra antes que nosotros. Lilith no debe haberle dicho esto a Dead. De lo contrario, incluso si Dead no lo cree, es posible que haya regresado al Consejo Carbonizado para verificarlo. Roy asintió. Ahora que lo mencionas, probablemente tendré que agregar los otros dos jinetes del apocalipsis. No olvides que War todavía está encarcelado por el Consejo Carbonizado en este momento, y ella quiere que vayamos al espacio del Consejo Carbonizado. En cuanto a los últimos jinetes, Strife, aunque no sabemos dónde está ahora, Lilith probablemente piensa que también podríamos encontrarnos con él. Además, ¿te has olvidado del Black Amerultane que conocimos antes? Los creadores también podrían ser oyentes potenciales, dijo Julia. Los dos agregaron uno tras otro y lentamente adivinaron las intenciones de Lilith. Difundir comentarios sobre la corrupción del Consejo Carbonizado ciertamente atacaría en gran medida su prestigio y la presión que podría ejercer. Esto confirmó aún más la suposición de Roy de que el objetivo final de Samael y Lilith apuntaba al Consejo Carbonizado. Originalmente, Eaven fue el primero en iniciar este fin de la guerra, pero ahora que la guerra se estaba librando, Roy sintió que Eaven era la verdadera tragedia. Había caído completamente en el juego de ajedrez organizado por los dos reyes demonios. En términos de intrigas y maquinaciones, los demonios eran de hecho superiores. En cualquier caso, capturemos los últimos 7 pecados capitales primero. Dijo Roy. En cuanto a la misión de Lilith, es demasiado arriesgado. Tenemos que planificar cuidadosamente antes de actuar. Mientras volaba, Julia dudó un poco cuando preguntó. Dado que la madre Lilith prometió contarte sobre los Nephilim, ¿es necesario hacer un trato con Fury? Por supuesto que es necesario. Roy dijo solemnemente. Porque si es imposible, dejaré de ir al Consejo Carbonizado. Entonces, el trato con Fury será la única forma en que pueda obtener los secretos de los Nephilim. Incluso si ella es solo una Nephilim de segunda generación, y la información que puedo obtener de ella puede ser muy limitada, no me hará regresar con las manos vacías. Entiendo. Julia asintió. Sin embargo, a partir de la información revelada por Madre Lilith, ese huevo del Mar Rojo es probablemente algo muy importante. No hablemos de si podemos obtenerlo o no, pero incluso si podemos obtenerlo, tal vez tengamos que devolvérselo a la Madre Lilith. Sin el huevo del Mar Rojo, ¿cómo vas a experimentar? Además, incluso si puedes usar el huevo del Mar Rojo, ¿cómo vas a integrar el poder de los Nephilim en ti mismo? No olvides. Se dice que la madre Lilith creó a los Nephilim a partir del polvo mezclado de ángeles y demonios. No es posible que te dejes morir una vez antes de fusionarte, ¿verdad? Sé cuál es tu duda. El experimento de Lilith creó a los Nephilim y no a un demonio. ¿Te preocupa que después de que use este experimento conmigo, me convertiré en otra persona? Roy se volvió para mirar a Julia y sonrió. No se preocupe. Ya tengo un plan preliminar para esto. Incluso sin el huevo del Mar Rojo, todavía puedo experimentar. Roy no fue estúpido. Por supuesto, no pudo destruir su cuerpo para realizar este experimento. De hecho, como era un tramposo con un sistema, nunca había pensado en usar el huevo del Mar Rojo de Lilith cuando se enteró por primera vez. Para él, confiaba más en Daddy System. De hecho, desde el principio, Roy había querido seguir su camino e ir hasta el final. El hecho de que su línea de sangre de demonios de hielo pudiera crecer hasta el nivel de demonio de alto rango mostró que tenía una línea de sangre bastante poderosa, y su poder mágico de frío oscuro también era una variante única de poder mágico. Se podría decir que si profundizara hasta el límite en el poder de las heladas, tendría un lugar en el abismo. Pero Roy ahora descubrió que era extremadamente difícil alcanzar la cima con un solo poder y, a menudo, era muy fácil ser el objetivo. Por ejemplo, el demonio de la grieta Bulgrim. A pesar de no ser bueno peleando, seguía siendo un demonio de alto rango. Si realmente luchaba contra Roy, era difícil decir quién ganaría, a menos que el poder de hielo de Roy fuera lo suficientemente poderoso como para congelar a Bulgrim en 0,1 segundos sin darle tiempo para usar su poder mágico. De lo contrario, si Bulgrim se escondía en un espacio del purgatorio, Roy estaría perdido de inmediato. También era imposible para él congelar el espacio, ¿verdad? ¿Cuánto poder de congelación necesitaría? Además, también había mundos mágicos. Roy podía crear equipo que resistiera el daño elemental, pero sus enemigos no lo entenderían. ¿Qué pasa si se encuentra con un enemigo con resistencia al hielo o inmunidad a las heladas en el futuro?
Ahora, después de convertirse en un demonio de alto rango, su poder mágico condensado se hizo aún más lento. En este caso, volverse más versátil sería beneficioso para él para lidiar con diferentes situaciones de batalla en el futuro. Por eso Roy buscaba incansablemente los secretos de los Nephilim porque solo los Nephilim, que habían fusionado las líneas de sangre de los ángeles y los demonios, podían entender cómo usar todos los poderes elementales simultáneamente. Se podría decir que en realidad fue algo bueno que Roy viniera al mundo de Darksiders porque si quería encontrarse con una raza como los Nephilim en el futuro, tendría que ir al mundo de Diablo y Roy no sabía dónde la entrada a ese mundo fue. Capítulo 188 Reunidos. Debido a la diferencia de velocidad, los ángeles soldados de bajo nivel que se quedaron atrás no solo no pudieron ingresar al espacio de la piedra negra con los ángeles de sangre, sino que también habían perseguido demasiado lejos. Entonces, cuando Roy y Julia volaron fuera del volcán, no se encontraron con este ejército de ángeles. Después de perder a su comandante, se podía imaginar el resultado de este ejército de ángeles. Continuarían deambulando y luchando contra los demonios que encontraran, perderían sus tropas y finalmente serían aniquilados por supuesto, a pesar de que los demonios actualmente tienen la ventaja en la guerra del fin, esta guerra en realidad también fue bastante dañina para los demonios. Numerosos demonios también habían perdido la vida aquí, sus almas fueron completamente purificadas por los ángeles y ya no podían regresar al abismo. Roy y Julia comenzaron a buscar de nuevo los 7 pecados capitales, y unos 5 días después, encontraron el último 7 pecados capitales. El objetivo poseído por Uratov Seven Deadly Sins era en realidad un demonio, y era un demonio enloquecido como el demonio de alto rango Gasrik que Roy había encontrado antes. Pero a diferencia de Gasrik, el arma que usaba este demonio loco era una enorme espada ancha, y una armadura hecha de hierro demoníaco del abismo cubría todo su cuerpo. Debajo de su casco había una cabeza de demonio en llamas, lo que indica que tenía el mismo poder de fuego. El tipo de demonio de guerra era generalmente como máquinas de matar en el campo de batalla. A menudo sirvieron como vanguardia y atravesaron las formaciones enemigas con una fuerza inmensa. La naturaleza sanguinaria y belicosa de los demonios era más prominente en este tipo de demonio de guerra. Cuando Roy y Julia encontraron a este demonio bajo tierra, él estaba luchando contra el equipo de batalla de ángeles y tenía la ventaja absoluta. Roy y Julia miraron desde un lado durante un rato. Vieron cómo arrancaba las alas a los ángeles, tomaba grandes bocados de los cuerpos de los ángeles, blandía su espada, cortaba a los ángeles en pedazos junto con sus armas y escupía bombas de fuego de su boca para quemar a los ángeles en cenizas. Los ángeles lo atacó con dolor e indignación, pero esta ira hizo muy feliz al demonio Urat. Cada vez que mataba a un ángel, devoraba el alma del otro y luego se reía como un maníaco. Pronto, todos los ángeles estaban muertos. Tú decides. Al ver al equipo de ángeles destruido, Julia se volvió para sonreír a Roy. Eres un demonio de las heladas y eres mejor para lidiar con estos demonios de tipo fuego, ¿verdad? Roy extendió la mano para tocar los cuernos de demonio en su cabeza y sonrió sin una palabra. Extendió sus alas y voló hacia abajo, aterrizando en el lado opuesto de Urat. Urat era muy alto. La altura de 3 metros de Roy era solo la mitad de su altura, y su ancho horizontal era mucho mayor que el de Roy. Probablemente pesaba varias toneladas, pero era más exacto decir que era corpulento que gordo. Se podría decir que un cuerpo tan fuerte era muy intimidante, pero después de haberlo observado desde arriba durante un tiempo, Roy se dio cuenta de que los movimientos del demonio eran no ágil. En particular, las alas de demonio reunidas detrás de su espalda parecían extremadamente grandes, pero no parecían coincidir con su enorme cuerpo. Roy incluso se preguntó si este demonio podría volar, e incluso si pudiera, ¿cuánto tiempo podría volar? En general, este demonio debería ser del tipo que era bueno en las batallas terrestres. Además, era un demonio de tipo fuego, por lo que Julia tenía razón. Roy era el mejor en vencer a este tipo de demonios. Sin embargo, lo que Roy no esperaba fue que cuando aterrizó, y Urat lo descubrió, le rugió a Roy con voz enfurecida. «Un demonio. Samael te envió». Esta pregunta sorprendió a Roy. Aunque sabía que había muy poca conexión entre los 7 pecados capitales después de que escaparon, y ya se había ocupado de los otros 7 pecados capitales, este tipo en realidad no recibió ninguna noticia. No solo no reconoció que Roy era el cazador, sino que incluso pensó que fue enviado por Samael. ¿Qué está pasando? Leer en tu novela ligera com. Pero Roy comprendió de repente. En varias leyendas religiosas, ¿no representó Samael la ira de los 7 pecados capitales?
Aunque se decía que el Samael en este mundo era solo una encarnación del rey demonio del pecado mortal, incluso si era un clon, debería tener alguna conexión con el poder de la ira, ¿verdad? Con este pensamiento repentino, Roy abrió la boca y dijo: eso es correcto. Ríndete obedientemente. Nunca. Ura rugió ferozmente. Una gran cantidad de llamas salieron de su boca, como si la saliva estuviera salpicando. Rugió: no seré controlado por nadie. El Consejo Carbonizado no puede, y tampoco Samael. Con eso, cargó contra Roy con un impulso incomparable como un tanque pesado. El suelo tembló bajo su inmenso peso, y los escombros en la parte superior de la cueva se sacudieron y cayeron. ¿Ser controlado por Samael? ¿Qué significa eso? Roy pensó para sí mismo, pero no dejó de moverse. Extendió sus alas y voló sobre la parte superior de la cabeza del demonio. Como resultado, Urad no pudo detenerse y se estrelló contra la pared de roca detrás de donde había estado Roy. ¡Bum! Bajo el gran impacto, la pared de roca parecía haber sido explotada por una bomba y toda la cueva comenzó a temblar. Urad salió de la pared de roca derrumbada, pero este tipo parecía haber usado demasiada fuerza en este momento, causando que se lastimara. Después de salir, su ira se volvió aún más intensa. Rugió y escupió docenas de bombas de fuego a Roy. Roy levantó la mano y condensó una gruesa pared de hielo para bloquear las bombas de fuego. Abrió su mano derecha y Frostmourne apareció en ella. Luego, de repente, lo apuñaló en el suelo. Bajo la guía de su poder mágico, una serie de picos de hielo se extendieron hacia adelante a lo largo del suelo y debajo de las bombas de fuego, dirigiéndose directamente hacia Urad. ¡Ah! Se escuchó un fuerte grito. Una punta de hielo apuñaló a Urad debajo de su entrepierna. Aunque su enorme armadura era extremadamente gruesa, definitivamente no podía cubrir por completo algunas articulaciones para facilitar el movimiento. Fue lo mismo para debajo de su entrepierna. La explosión de nuevo con púas de hielo de Roy lo apuñaló con fuerza. Aunque estaba herido, Urad era igual que los otros 7 pecados capitales. Bajo la estimulación de las emociones correspondientes, su fuerza aumentaría, y la fuente del poder de la ira era la ira. Esto hizo que se convirtiera en el tipo que se ponía más furioso cuanto más herido estaba, y cuanto más furioso estaba, más fuerte se volvía. Se podría decir que era un super berserker. ¡Bum! Urad levantó su mano libre y golpeó el suelo. Una enorme onda de choque de llamas se extendió y atacó a Roy. Con la estimulación de su ira, su poder mágico aumentó y las llamas que lanzó también fueron mucho más fuertes. Una tenue luz azul claro apareció en el cuerpo de Roy y cuyo Genifate se activó. Con un aleteo de sus alas, 2 fuertes ráfagas de aura fría convergieron a su derecha e izquierda para encontrar la onda de choque de la llama y extinguirla por completo. Pero en este momento, Urad también se apresuró, levantó la espada en llamas en su mano y cortó la cabeza de Roy. Roy no se movió y continuó batiendo sus alas para liberar un aura fría. El aura fría se encontró con esta espada llameante. Las llamas de la hoja se congelaron y extinguieron instantáneamente, y el aura fría se extendió a lo largo de la hoja hasta Urad. Bajo esta fuerte aura fría, las articulaciones de las manos de Urad se congelaron rápidamente. La velocidad de su espada debería haberse vuelto cada vez más rápida, pero ahora estaba haciendo lo contrario y cada vez más lenta. Finalmente, cuando estaba a 20 centímetros de la cabeza de Roy, perdió completamente su impulso y su espada ya no podía caer. Necesitas enfriarte. Mirando a Urad congelado en una escultura de hielo gigante frente a él, Roy palmeó el polvo inexistente en su mano y sonrió. Desafortunadamente, Urad ya no podía escuchar. La temperatura ultra baja de menos 200 grados congeló su cerebro, haciendo que su pensamiento se volviera cada vez más lento hasta que su conciencia se congeló por completo. Tal como dijo Julia, los demonios de hielo como Roy tenían una gran ventaja al enfrentarse a demonios que usaban el poder de las llamas. A menos que la otra parte fuera un demonio elemental que se especializara en usar llamas, demonio de llamas, en cuyo caso aún podría luchar contra Roy por un tiempo. De lo contrario, generalmente sufrirían una severa supresión. Este fue el sesgo de supervivencia. Roy ahora podía contar como sobresaliente entre los demonios de hielo. La cola detrás de él se movió y atravesó hacia adelante. La punta de la cola de su hoja se estrelló contra la escultura de hielo. Al segundo siguiente, la escultura de hielo se hizo añicos y el enorme cuerpo de Urad se convirtió en innumerables fragmentos junto con el colapso del hielo. Sacando el talismán de Sin, Roy guardó el alma de Urad en él. De esta manera, ahora había atrapado los 7 pecados capitales. Envy todavía tiene una 10ª parte de su alma dentro.
Lo extraño fue que el talismán comenzó a buzir ligeramente, como si las almas de los 7 pecados capitales estuvieran en algún tipo de resonancia. Roy observó el talismán durante un rato y descubrió que no había pasado nada más, así que después de pensarlo un poco, lo guardó. Ahora que había capturado los 7 pecados capitales, lo único que quedaba era esperar a que Fury viniera a buscarlo y completara el trato. Sin embargo, Roy sospechaba mucho que tal vez no fuera Fury quien vino a buscarlo primero, sino el observador, ¿verdad? En ese caso, tenía que planificar con cuidado. Por lo tanto, Roy y Julia encontraron un lugar para esperar en silencio. Capítulo 189. 3 años. Aunque Roy había decidido esperar, no esperaba haber esperado 3 años completos. Sí, 3 años. Aunque Roy sabía que Fury podría haber ido a un espacio alternativo con un flujo de tiempo diferente al del mundo principal, esta larga espera todavía volvía a Roy un poco loco. En sus palabras, si pudiera tener un descendiente con Julia, entonces su hijo podría haber usado la magia en estos 3 años. Pero lo que hizo que Roy se sintiera más sin palabras fue que Julia no sintió nada por el paso de estos 3 años. Roy sintió que era muy largo, pero Julia sintió que era solo un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que Roy hablaba sobre el tiempo, ella miraba a Roy con sorpresa y decía, solo han pasado 3 años. Es normal que Fury no regrese en tan poco tiempo. Ahora. Roy se sentía sin palabras cada vez que esto sucedía. Por supuesto, sabía que 3 años era realmente muy corto para las razas longevas, y podrían necesitar cientos de años para hacerles sentir que el tiempo era largo. Algunos demonios podían dormir durante cientos o incluso miles de años hasta que los despertaba alguien que no tenía ojos. Todas las historias legendarias del mundo humano fueron escritas de esta manera. En cierto sentido, esta descripción no fue una exageración. Después de entender esto, Roy ya no se preocupó por eso. Durante estos 3 años, Roy no había estado inactivo. Trajo a Julia para encontrar un lugar donde quedarse, un edificio humano relativamente intacto, y luego esclavizó a un grupo de demonios de bajo nivel cercano para recolectar almas para ellos. Aunque los humanos en este mundo principal estaban casi extintos ahora, eso no significaba que no se produjeran almas. Después de que las armas nucleares lanzadas por humanos explotaran en varias partes del mundo, el efecto de invierno nuclear provocado por ellos se fue debilitando lentamente con el tiempo, por lo que algunos animales y plantas se estaban despertando lentamente. Irónicamente, sin la existencia de los humanos, su mayor enemigo natural, las otras criaturas de este planeta se reprodujeron aún mejor. A pesar de que la cantidad de demonios que ingresaron a este mundo fue grande, no se podía comparar con la población humana original en este planeta. Después de que miles de millones de humanos estuvieron casi extintos, su demanda de alimentos en este mundo alcanzó instantáneamente su punto más bajo. Sin la influencia de la actividad humana, la presión de supervivencia de los animales y las plantas disminuyó. Durante los últimos 3 años, Roy había presenciado con sus propios ojos cómo este mundo pasaba de estar casi extinguido a florecer una vez más. Pero las criaturas que sobrevivieron al invierno nuclear habían sufrido más o menos algunas mutaciones y evoluciones. Sus cuerpos se habían vuelto más grandes y extraños, pero aún así, seguían siendo criaturas de este mundo. Después de un breve período de adaptación, fueron tomando forma nuevas cadenas alimentarias. Si Roy fuera un poeta o un artista, podría haberse sentido conmovido por la capacidad de autorregulación de la naturaleza, pero desafortunadamente no lo fue. Aunque estaba muy sorprendido, sintió que era algo natural. Leer en tu novela ligera com. Cuando era humano en su vida anterior, Roy no sentía mucho por eso, pero cuando se convirtió en un demonio y miró a los humanos desde otra perspectiva, Roy no supo cómo evaluarlos. Los seres humanos eran grandiosos. Podrían usar miles de años para transformar la naturaleza paso a paso, convirtiéndose finalmente en los señores de la cadena alimentaria y crear una historia y una cultura deslumbrantes. Pero al mismo tiempo, los humanos eran demasiado insaciables. Como las células cancerosas, se reproducen y destruyen continuamente el equilibrio de la naturaleza. No era que Roy no estuviera del lado de los humanos. De hecho, incluso los humanos sabían que si esto hubiera continuado, se habrían destruido a sí mismos incluso sin el fin de la guerra. Ellos también parecían haberse dado cuenta de esto. Fue precisamente por esta precaución que hubo todo tipo de desastres catastróficos en las películas y novelas humanas. Pero debido a que estas novelas y películas fueron creadas por humanos, casi todos los finales hicieron que los humanos finalmente ganaran y sobrevivieran. Pero en este mundo, no era una novela ni una película.
La aparición de ángeles y demonios derrotó directamente a los humanos de un solo golpe. Su resistencia imaginada y su eventual victoria no habían aparecido sin la presencia de humanos, los animales y plantas de este planeta se volvieron activos nuevamente. Las plantas todavía no eran nada especial, pero los animales mutados ahora se habían convertido en la mejor opción para que los demonios cazaran almas. Parecía que debido a las mutaciones causadas por la radiación, los espíritus de estos animales originalmente débiles se habían vuelto mucho más fuertes. Aunque todavía eran inferiores a las almas humanas, eran mejores que nada para los demonios. Sin embargo, debido a las mutaciones, estos animales, plantas e insectos mostraron una mayor fuerza de combate que antes. De hecho, incluso cuando se enfrentaban a demonios de bajo rango, estos demonios de bajo rango se convertirían a la inversa en sus presas. No solo eso, sino que algunos animales habían devorado los cadáveres de los ángeles y demonios muertos en el campo de batalla. Como todos sabían, la sangre de los demonios podía infectar a otras formas de vida. Del mismo modo, la sangre de ángel tuvo efectos similares. Entonces, cuando estos animales consumieron la carne y la sangre de demonios y ángeles, surgieron nuevos cambios. A medida que pasaba el tiempo, las criaturas demonizadas que se parecían a las del abismo y algunas criaturas basadas en la luz que podían usar el débil poder de la luz sagrada comenzaron a aparecer gradualmente en este mundo. En solo 3 años, este planeta se había vuelto completamente irreconocible. Si un recién llegado que ingresó a este mundo mirara a estas extrañas criaturas y esos lugares que se habían vuelto extraños debido a la contaminación por radiación, definitivamente no pensarían que esto es la Tierra. Roy y Julia ocuparon un territorio y ordenaron a los demonios de bajo nivel que cazaran a estas criaturas mutadas todos los días. Después de que los demonios de bajo nivel recuperaron sus almas, Roy apartó una parte de ellos para estos demonios de bajo nivel como recompensa y usó el resto para cultivar el poder mágico. Después de convertirse en un demonio de alto rango, Roy descubrió que la eficiencia de aumentar su poder mágico usando almas ordinarias para crear pociones de crecimiento de energía mágica se había reducido sustancialmente. Después de condensar su poder mágico, ahora se volvió muy difícil de aumentar. Afortunadamente, Julia estaba a su lado. Bajo su recordatorio, Roy cambió el método de hacer pociones de crecimiento de energía mágica. Primero transmutó los espíritus animales que recogió con el cubo orádrico, obtuvo almas caídas y almas nobles, y luego usó estos dos tipos de almas de alta calidad para hacer pociones mágicas de crecimiento de energía. Roy usó estos dos tipos de almas de alta calidad para crear habilidades en el sistema, y pensó que estos dos tipos de almas solo podrían usarse para crear habilidades, pero con el recordatorio de Julia, Roy se dio cuenta de que su pensamiento estaba equivocado. Julia dijo que los demonios de alto nivel preferían devorar almas de alta calidad. Esto le recordó a Roy que sin importar si eran almas ordinarias, almas de alta calidad, almas santas o almas malvadas, a los demonios, podían devorar todas las almas. En otras palabras, no hubo diferencia en la esencia de las almas. Pero en el sistema, la utilización de almas de mayor calidad fue diferente. Las almas ordinarias podrían usarse en el sistema para crear varios elementos y aumentar el poder mágico de Roy. Aunque las almas de alta calidad no se pueden usar para crear objetos, pueden crear habilidades y aumentar el poder mágico. En cuanto a las almas santas y las almas malvadas, no se pueden usar para crear objetos y habilidades, pero pueden crear vida y también aumentar el poder mágico. Pero Roy había intentado devorar un alma de ángel, y el aumento fue insignificante, y también fue muy repugnante. Esto se debió a que el poder emocional positivo en el alma santa se había condensado al nivel más alto y era el menos beneficioso para los demonios. En otras palabras, según cálculos teóricos, el efecto de crecimiento del poder mágico contenido en las almas debería ser el siguiente: almas malvadas, almas caídas, almas nobles, almas ordinarias, almas santas. Para los ángeles, este orden podría invertirse. Las almas malvadas solo se pueden obtener matando demonios de alto rango y superiores. Para Roy, este fue un camino muy difícil porque cuanto más alto es el nivel, menor es el número. Además, en términos generales, después de convertirse en demonios de alto rango, matarse entre sí se volvería raro, por lo que era extremadamente difícil aumentar el poder mágico recolectando una gran cantidad de almas malvadas.
Por supuesto, Roy también podría pensar en una forma de modificar el cubo orádrico para que pudiera transmutar las almas malvadas, pero estimó que este tipo de transmutación requería muchas almas ordinarias. Ahora, la forma más eficiente para que Roy aumentara su poder mágico era usar almas caídas para hacer pociones de crecimiento de energía mágica. Por lo tanto, después de acumular almas durante un periodo de tiempo, Roy cambió las definiciones de la poción de crecimiento de energía mágica para poder usar las almas caídas transmutadas del cubo orádrico para hacer pociones de crecimiento de energía mágica. Originalmente, el cubo orádrico usaba 198 almas ordinarias estándar para crear un alma caída y una alma noble, lo que equivalía a combinar 99 almas estándar en un alma de alta calidad. Sin embargo, los espíritus animales de las criaturas mutadas no eran tan buenos como las almas humanas estándar, por lo que después de las pruebas, se necesitaron alrededor de 140 espíritus animales mutados para transmutar un alma de alta calidad. Roy mantuvo las almas nobles transmutadas para crear habilidades en el futuro o posiblemente para crear pociones de crecimiento de energía mágica, y usó todas las almas caídas para sintetizar pociones de crecimiento de energía mágica. El resultado del experimento fue gratificante. Si Roy devorara un alma caída directamente, su poder mágico aumentaría en aproximadamente 0,6, pero la poción de crecimiento de energía mágica producida podría aumentar este valor a aproximadamente 0,8. La poción de crecimiento de energía mágica producida con 99 almas humanas estándar solo podría aumentar su poder mágico en aproximadamente 0,5. La diferencia de eficiencia fue de 0,3. El valor actual del poder mágico de Roy era de 5000. Si quería duplicar su poder mágico a 10.000, significaba que necesitaba más de 6000 almas caídas. Cuando se convirtió, eran unas 600.000 almas ordinarias. Y esto fue bajo el efecto de usar pociones de crecimiento de energía mágica. Si fuera a devorar y digerir como otros demonios, se necesitarían al menos 1.000.000 de almas ordinarias. Roy finalmente supo por qué los demonios de alto rango necesitaban mucho tiempo para ascender a señores demonios. Fue porque recolectar tantas almas era absolutamente imposible sin suficiente tiempo. Por lo tanto, Roy estaba esperando el 1.000.000 de almas que Fury le había prometido. No pensaba mucho en eso antes, pero ahora de repente se dio cuenta de cuán grande era la cantidad de almas que Fury podía sacar. No sería exagerado decir que era un muslo dorado, un mecenas rico y o poderoso. Capítulo 190. Una visita secreta. Durante estos 3 años, la reina loca Lilith no expresó nada sobre la inacción de Roy y Julia de no completar la misión. No envió a nadie para que los supervisara, ni se presentó, como si se hubiera olvidado por completo de ellos dos. En cambio, el señor de los huecos se sintió un poco ansioso. Una vez apareció y le preguntó a Roy por qué no había matado a Abraxas. Frente al señor de los huecos, Roy parecía extremadamente respetuoso, pero no lo mencionó. Se rió y evitó el tema hasta que el ansioso Lord of the Hollows finalmente lo obligó a responder, así que simplemente dijo que no podía hacerlo. Después de todo, él era solo un demonio de alto rango. No, además de Julia, eran 2. Incluso si Roy, un demonio helado, mostraba una fuerza de combate más fuerte que los demonios ordinarios de alto rango, aún estaba mucho más allá de él cuando se trataba de asesinar a un señor demonio. No importaba cómo lo engañó el señor de los huecos y cuán tentadora fuera la recompensa, la mente de Roy todavía estaba muy clara y no se dejaría engañar. Roy dijo que a menos que el señor de los huecos cumpliera su promesa de antemano y le permitiera tener el poder para igualar a un señor demonio, definitivamente no provocaría a Abraxas ahora. Aunque Roy no sabía cuál era el problema entre Lord of the Hollows y Abraxas, su actitud era muy clara. No pienses en usarme como herramienta. No soy un tonto de sangre caliente sin cerebro. O cumples tu promesa y me das el poder por adelantado, o esperas hasta que tenga la capacidad de matar a Abraxas antes de irme. No dije que no te ayudaría, pero es difícil saber cuándo. De todos modos, los demonios son longevos y esperar cientos de años no es nada. Ante esta situación, el señor de los huecos se encontraba muy indefenso. Había dejado el abismo durante demasiado tiempo, lo que hizo que el pensamiento de este antiguo demonio fuera un poco rígido. Para aquellos ángeles y demonios que acudieron a él para buscar liberarse, primero tuvo que preguntarles antes de quitarles el alma. Con este tipo de comportamiento, no tenía forma de lidiar con las tácticas de procrastinación de Roy, por lo que solo pudo dejar escapar un largo suspiro y regresar a su Hollows Space.
Al principio, a Julia le preocupaba un poco que la actitud poco cooperativa de Roy pudiera enfadar al señor de los huecos, pero Roy la tranquilizó porque sabía que este viejo demonio no le haría nada. Después de que comenzara la Guerra del Fin, se podría decir que los tres reinos se habían agitado. Bajo la complicada situación, todo tipo de monstruos y serpientes habían saltado. El señor de los huecos debe haber tenido algún propósito especial para encontrarlo. Como uno de los ex miembros del Consejo Carbonizado, incluso si hubiera comenzado a envejecer y su poder mágico comenzara a disminuir, ¿no debería poder derrotar a Abraxas? Pero no había actuado y en cambio lo encontró. ¿No hubo algún motivo oculto? Roy incluso se preguntaba si el señor de los huecos vio a Julia siguiéndolo y pensó que era el subordinado de Samael, por lo que estaba pensando en formas de instigarlo a matar al subordinado del destructor para profundizar la enemistad entre Samael y el destructor. Cuando Roy no pudo adivinar el verdadero motivo de la otra parte, su mejor solución fue no hacer nada para evitar caer en una situación difícil. Afortunadamente, después de ver a Roy, el señor de los huecos probablemente se dio cuenta de que estaba actuando demasiado ansioso y despertó a Roy. Sospecha, por lo que no apareció frente a Roy durante los siguientes 2 años. En los días siguientes, Roy y Julia se quedaron en su territorio todos los días, y lo que más hicieron fue tenerse show. Roy sintió que Julia realmente quería tener un hijo con él. Parecía que Roy, buscando los secretos de los Nephilim, le había dado muchas inspiraciones y le había hecho creer que, aunque los dos eran razas diferentes, todavía existía la posibilidad de dar a luz a un descendiente. Por lo tanto, durante este tiempo, la mayor pasión de Julia fue encontrar formas de exprimir a Roy para secarlo todos los días. Roy se sintió feliz y dolorido por esto. Sintió que el ángel caído comenzaba a acercarse a una súcubo. Había más y más trucos, pero su nutrición parecía incapaz de mantenerse al día. Después de 3 años de colección incesante, Roy obtuvo más de 200.000 unidades estándar de almas de demonios de bajo nivel. La mayoría de ellos eran espíritus animales de criaturas demonizadas mutadas, mezclados con un pequeño número de almas humanas. Justo cuando Roy pensó que si esto continuaba, podría recolectar más de 1 millón de espíritus animales, finalmente apareció la persona que había estado esperando. Era una noche oscura sin luz de estrellas. De hecho, habían pasado 3 años y las nubes de polvo que cubrían la Tierra no se habían disipado por completo. Por la noche, en este planeta, todavía no se veía la luz de la luna. Del mismo modo, no había sol durante el día, solo un punto de luz amarilla tenue que colgaba en el cielo. Este clima era muy conveniente para que los demonios se movieran. La residencia de Roy y Julia era un castillo construido por demonios de bajo nivel. El castillo no era grande y estaba muy iluminado por la noche debido a las antorchas encendidas que colgaban de las paredes. Leer en tu novela ligera com. En el dormitorio había una enorme cama de piedra y Julia se había quedado profundamente dormida en ella. Roy la estaba abrazando a un lado con los ojos cerrados, aparentemente en un sueño profundo. Una antorcha ardía produciendo ligeras explosiones de vez en cuando. El aceite de la criatura demonizada mutada se usó como combustible, y fue así cuando se quemó. La llama se balanceó y se reflejó en las paredes circundantes, trayendo luces y sombras parpadeantes. Una sombra negra se coló silenciosamente en el dormitorio de Roy y Julia. La sombra se escondió cuidadosamente en la sombra del fuego y lentamente se acercó a Roy y Julia dormidos. Se estaba acercando cada vez más. Bajo la sombra de la cama, la sombra negra estaba a su lado. Lentamente estiró su mano para tocar a Roy. Pero en este momento, la sombra negra se detuvo de repente. Una punta de cola triangular y afilada apareció frente a él, exudando un aura intensa y fría. La hoja de 3 segmentos en la punta de la cola se abrió y cerró ligeramente como un globo ocular mirando fijamente a la sombra negra, por lo que no se atrevió a moverse precipitadamente. Un par de ojos rojo oscuro con un patrón de pentagrama en cada uno abierto, llamativos y brillantes en la oscuridad. Roy se sentó lentamente en la cama de piedra, apoyó los codos en las rodillas y miró en broma a la sombra negra que se encogía de miedo de su cola junto a la cama. Vigilante, no, debería llamarte Envidiar, finalmente has vuelto. ¿Qué pasa con Fury, quien está bajo tu vigilancia? Roy dijo suavemente. Detrás de él, Julia se sentó atentamente y extendió la mano para agarrar su espada angelical caída que yacía junto a la cama mientras miraba con tristeza la sombra negra. Así es. A pesar de que la luz en todo el dormitorio era muy tenue, la visión oscura de Roy podía ver todo con claridad. ¿Quién más podría ser sino el observador junto a su cama? La señora está dormida. Vine aquí en secreto.
susurró el observador. HMPH, ¿viniste en secreto? Julia resopló con frialdad. Entonces, ¿también tenías que venir a nuestra cama en secreto? ¿O quieres hacer algo junto a nuestra cama? No lo malinterpretes. No quiero ser un asesino, ni quiero ser un tercero. El observador se rió entre dientes, pero todavía no se atrevió a moverse. Solo estoy aquí para confirmar. Demon Osiris, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Oh? ¿Tengo alguna intención? Roy preguntó casualmente, pero su cola seguía apuntando al observador. El observador extendió las manos. Esto no tiene sentido. Te diste cuenta de mi identidad en ese entonces, pero no me expusiste. Desde entonces, supe que Demon Osiris definitivamente tenía otros motivos. Ahora que me escapé y me paré frente a ti de nuevo, solo dilo. Quizás podríamos ser capaces de hacernos amigos. Roy no continuó con sus palabras, sino que preguntó, ¿estás aquí para asegurarte de que nadie lo sepa? De ningún modo. Dijo el observador. La señora confía mucho en mí. Después de todo, he estado corriendo con ella durante este tiempo, y he estado haciendo todo lo posible por ocultárselo al Consejo Carbonizado. Además, soy un observador y también me he ganado la confianza del Consejo Carbonizado. ¿Es eso así? Eso es realmente bueno. Roy asintió y sacó el talismán de Sin del espacio del sistema. Ah. Al ver el talismán de Sin, el observador de repente se emocionó y extendió la mano para tomarlo. Pero Roy de repente tomó el talismán y la miró en broma. El observador se dio cuenta de que había perdido la calma, así que fingió toser y dijo, parece que ha pasado mucho tiempo en el mundo humano desde que la señora y yo nos fuimos. Ya atrapaste los 7 pecados capitales. Solo te extraño ahora. Roy sonrió mientras miraba el talismán del pecado mientras lo lanzaba y giraba. Dime, ¿crees que debería matarte, absorberte en el talismán y luego devolvérselo a Fury, o? Roy arrastró su tono y miró al observador de manera significativa. Por supuesto, es para mí. Dijo apresuradamente el observador. Mientras pueda reunir los 7 pecados capitales, podré obtener un poder incomparable. En ese momento, puedo darte lo que quieras. No estés tan ansioso. Dijo Roy. Primero, tengo que saber qué planeas hacer después de obtener este poder. ¿Hay siquiera una necesidad de decirlo? Dijo el observador enojado. Por supuesto, es para destruir el Consejo Carbonizado. Esos degenerados despreciables y desvergonzados me encarcelaron durante decenas de miles de años. Cuando escapé con mis hermanos, todos juramos que pagarían el precio algún día. Entonces, ¿quieres volver y matar al Consejo Carbonizado? Roy confirmó. Así es. El observador asintió. No te preocupes por mí tratando contigo. De hecho, te estoy muy agradecido por reunir los 7 pecados capitales. Después de todo, no habría podido soportar quitarle los poderes a mis hermanos con mis propias manos. Si todavía estás preocupado, puedo firmar un contrato contigo. Muy bien. En ese caso, podemos llegar a nuestro primer consenso. Roy finalmente retrajo la cola y sonrió. Puedo darte el talismán del pecado, pero a cambio, quiero que me ayudes a abrir un pasaje espacial al Consejo Carbonizado. Te escapaste de allí, así que creo que no es difícil para ti, ¿verdad? Capítulo 191 Ejército de no muertos. Al escuchar la solicitud de Roy, el observador no pudo evitar quedarse atónito por un momento. Miró a Roy de arriba abajo antes de decir con incredulidad. ¿Quieres que te ayude a abrir un canal espacial hacia el Consejo Carbonizado? ¿Sabes lo que quieres hacer? El observador era envidia disfrazada. Mediante el uso de la habilidad de posesión única de los 7 pecados capitales para ocupar el cuerpo del observador original, pudo esconderse del Consejo Carbonizado. La razón por la que se había esforzado tanto por fingir y esconderse era para vengarse de haber sido encarcelada. Tenías que saber que una vida en prisión tan incomparablemente larga a menudo llevaba a las personas a los extremos de la locura. En cierto mundo, había un ciego llamado Illidan que estaba casi al borde de la locura después de estar encarcelado durante 10.000 años. Y los 7 pecados capitales habían estado encarcelados durante más tiempo, por lo que era concebible cuán profundo era su odio por el Consejo Carbonizado. Sin embargo, la mayoría de los otros 7 pecados capitales enterraron este odio en sus corazones porque sabían que su fuerza no era suficiente para luchar contra el Consejo Carbonizado. Solo Envy, este Seven Deadly Sin que estaba al borde de la locura, había tomado medidas para vengarse. Sabía que si confiaba solo en sí misma, no tenía absolutamente ninguna esperanza de venganza.
Entonces, desde el principio, había tomado la decisión de tomar los poderes de sus hermanos, los poderes de los otros 7 pecados capitales, con el fin de reunir todos los poderes de los 7 pecados capitales para vengarse del Consejo Carbonizado. Antes de esto, Envy naturalmente carecía de confianza. Ahora, como los otros 7 pecados capitales, tenía aproximadamente la fuerza de un demonio de alto rango, e incluso era inferior a Julia. Después de todo, el largo período de encarcelamiento había agotado muchas de sus fuerzas, por lo que era imposible para ella tomar represalias contra el Consejo Carbonizado. También admitió que Roy era más fuerte que ella, pero solo un poco. No pudo lograr la aplastante represión de un señor demonio. No importa que, Roy seguía siendo un demonio de alto rango, pero un demonio de alto rango realmente quería entrar al espacio del Consejo Carbonizado. Era un área prohibida ampliamente reconocida, y todas las intrusiones ilegales serían tratadas con severidad por el Consejo Carbonizado. ¿Qué estaba pensando este demonio para ser tan audaz? El par de ojos demoníacos de Roy brillaron débilmente en la oscuridad. Roy no respondió a la sorpresa de Envy y solo dijo, solo di si estás de acuerdo o en desacuerdo. Seguro. Si quieres morir, no te detendré. Envidia asintió. Tengo el cuerpo de un observador, y los observadores son criaturas creadas por el Consejo Carbonizado. Este cuerpo, naturalmente, tiene la clave para ingresar al espacio alternativo del Consejo Carbonizado. En ese momento, solo tienes que seguirme y podrás entrar al espacio del Consejo Carbonizado. Con eso, Envy extendió su mano hacia Roy. Ahora que hemos llegado a un acuerdo, ¿puedes darme el talismán del pecado? Pero, inesperadamente, Roy negó con la cabeza. No, no puedo dártelo ahora. ¿Por qué? ¿Quieres retractarte de tu palabra? Envy preguntó con los dientes apretados. No. Ya que lo dije, te daré el talismán del pecado, pero ahora no es el momento. Dijo Roy. No olvides que tengo un acuerdo con Orseman Fury. Primero tengo que entregarle este talismán de pecado. Maldición. La envidia flotó en el aire y dijo enojada. Si le das el talismán, ¿cómo puedo recuperarlo? Especialmente me escapé para encontrarte, y esta es la respuesta que me das. No te preocupes. Roy dijo con calma. Si le entrego el talismán a Fury, significa que mi transacción con ella se ha completado. Mientras obtenga lo que ella prometió, el resto no tiene nada que ver conmigo. No es mi problema quién termina con el talismán del pecado, ¿verdad? Leer en tu novela ligera com. Al escuchar esto, los 3 pares de ojos en la cabeza de Envy brillaron de inmediato, emitiendo una luz tenue. Le dijo a Roy en un tono muy significativo. ¿Quieres decir que quieres que le arrebate el talismán del pecado a Fury? No hagas que parezca que te estoy instigando. Roy señaló con el dedo a Envy. ¿No tuviste esta idea desde el principio? De lo contrario, ¿por qué no fingiste ser otra persona sino que fingiste ser un observador? Desde el principio, ¿no te escondiste junto a Fury en este momento final? ¿Sabías que cuando los 7 pecados capitales escaparan, el Consejo Carbonizado definitivamente enviaría un jinete del apocalipsis para perseguirte? Después de todo, fueron los 4 jinetes quienes te atraparon antes, por lo que solo los jinetes pueden capturarte a todos. Los otros 7 pecados capitales desconfiaban de ti, así que la única oportunidad para que puedas reunir todas las almas de los 7 pecados capitales es cuando el jinete termine todas las capturas. ¿Estoy en lo cierto? Los extraños pares de ojos en la cabeza de Envy parpadearon cada vez más rápido. Claramente, las palabras de Roy expusieron su plan original. Ella no estaba dispuesta a admitirlo, y Roy no quería obligarla a admitirlo, así que continuó. Primero le entregaré el talismán a Fury. Este punto no se puede cambiar y tengo que hacerlo. Pero no es como si no tuvieras la oportunidad. Además, cooperar conmigo es beneficioso para usted. Dame 3 días para prepararme. 3 días después, lleva a Fury a mi castillo. Después de completar el trato, probablemente se apresure a volver a informar. En ese momento, pensaré en una forma de crear una oportunidad para que puedas apoderarte del talismán. Solo quiero que me prometas que volverás después de conseguir el talismán y me traerás. ¿No te preocupa que no cumpla mi promesa y vaya directamente a buscar venganza contra el Consejo Carbonizado después de conseguir el talismán? Envy preguntó mientras flotaba en su lugar después de dar 2 vueltas. Creo que no eres estúpido. Con mi gente entrando contigo y ayudándote a distraer al Consejo, ¿no serán tus posibilidades de completar tu venganza mucho mayores? Roy dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, Envy suspiró y sus hombros cayeron. Ella extendió las manos y dijo, está bien.
Sabía que hacer un trato con un diablo es un negocio terrible porque los diablos son demasiado buenos para hechizar a la gente. Roy no pudo molestarse en corregir cómo lo llamó Envy. Entonces, ¿se ha llegado a un acuerdo? ¿Sí? Envidia asintió. Está bien, regresa primero. Todavía necesito dormir. Roy se dio la vuelta y se recostó en la cama. Envy no dijo nada y simplemente se alejó flotando de la ventana. Un rato después de que Envy se fue, Julia empujó a Roy, que fingía estar dormido. ¿Realmente planeas entrar en el mundo del consejo carbonizado? Eso es, pero no entraré tan tontamente. Roy se enderezó y se sentó junto a la cama. ¿No lo dijo Lilith? Fury ha estado investigando la situación de Corruption Power y también ha entrado en contacto con Death. Ella debería saber que los jinetes del apocalipsis están siendo utilizados como peones por el Consejo Carbonizado. La envidia siempre ha estado al lado de Fury como observadora, en representación del Consejo Carbonizado. Entonces, una vez que el observador se revela en el último momento, la confianza de Fury en el Consejo Carbonizado se desplomará instantáneamente. Incluso si no se revela de inmediato contra el Consejo Carbonizado, habrá perdido el talismán del pecado y no podrá completar la misión. Si el Consejo la castiga, entonces podría sufrir el mismo destino que War. Así, el Consejo Carbonizado no podrá hacer uso de los 4 jinetes del apocalipsis, su carta más importante. Si la envidia realmente puede causar estragos en el Consejo Carbonizado, en ese momento, será nuestra mejor oportunidad para encontrar el huevo del Mar Rojo. Entendido. Julia asintió. Sin embargo, si entramos junto con Envy, probablemente nos enfrentaremos directamente a los 3 consejeros del Consejo Carbonizado. Además de los jinetes del apocalipsis, el Consejo también tiene un gran ejército. Esto no se puede ignorar. Así que tenemos que confundir sus ojos. Roy sonrió y aplaudió. Un momento después, más de una docena de figuras negras aparecieron de repente en la oscuridad. Estas figuras negras vestían túnicas largas y se inclinaron ante Roy. Reúna el ejército. Roy no dijo nada más. Con esta orden, las figuras negras asintieron levemente y luego se fueron. Mientras soplaba la brisa, no solo temblaron las antorchas en el pasillo, sino que también volaron las esquinas de las túnicas de las figuras negras. Con ojos agudos, se podía ver huesos cubiertos bajo la túnica negra. Así es. Durante los últimos 3 años, Roy había usado su sangre de demonio para despertar 13 liches. Durante estos 3 años, Roy había estado pensando en cómo completar la misión que Lilith le había encomendado. Todo este tiempo fue suficiente para que él planeara todo, incluida la creación de un ejército de muertos vivientes. Al principio, Roy quería convocar a Cassandra del mundo de Piratas del Caribe. Roy tenía el alma de Cassandra, y solo necesitaba usar esta alma para convocarla. Pero después de pensarlo, Roy decidió no hacerlo. No había pasado mucho tiempo desde que dejó ese mundo, y Roy no sabía cómo había evolucionado su fuerza, por lo que no había necesidad de desperdiciar una gran cantidad de poder mágico para convocarla. Por lo tanto, usó los materiales locales y su sangre de demonio para crear 13 liches en este mundo. De hecho, estos 13 liches eran diferentes de Cassandra. La sangre del demonio helado era esencial durante el ritual de transformación del lich, pero la sangre del demonio helado por sí sola no era suficiente. La situación de Cassandra era especial. Ella había sacrificado su alma a Roy cuando estaba a punto de morir, así que Roy usó su propia alma para crear un lich inteligente como Cassandra. En comparación, estos 13 liches eran defectuosos. No tenían alma ni inteligencia. ¿Por qué pasó esto? Eso fue porque todos los liches que Roy creó esta vez fueron hechos con cadáveres que habían estado muertos durante mucho tiempo. Las almas de estos cadáveres se habían disipado durante mucho tiempo o habían sido saqueadas, por lo que incluso si recibían sangre demoníaca helada y se movían nuevamente, no les quedaba mucha inteligencia. Además, cuanto más tiempo llevaban muertos, peor era el efecto después de despertar. En los últimos 3 años, Roy había derramado mucha sangre demoníaca y creado muchos liches, pero solo estos 13 eran realmente relativamente fuertes. A través de una observación a largo plazo, Roy descubrió que era imposible que un lich como este evolucionara como Cassandra. Ni siquiera podían absorber la fuerza vital y solo podían confiar en el débil poder mágico de la sangre del demonio de Roy para existir. Ni siquiera tenían filacterias, y una vez que sus cuerpos fueran destruidos, estarían terminados. Ni siquiera podrían llamarse verdaderos liches. Afortunadamente, Roy no había tenido muchas esperanzas para ellos. Mientras tuvieran algo de poder mágico, era suficiente.
Debajo de los 13 liches,